Estamos viendo la Gamescom, la retransmisión de PlayersUnknown's Battlegrounds. A ver cómo se oye esto. Parece que no se oye. Problemas. Pues estamos con esta transmisión que, como digo, están haciendo la Gamescom Invitational del Battlegrounds. Y es un poco extraño, en realidad. Porque es un juego que está en alfa. Entonces no le encuentro mucho sentido, aunque sea un juego de moda, pero bueno. Pero bueno. A ver si ahora se oye. Sigue sin oírse. A ver. Debería oírse. Debería oírse. Sí, ahora se oye, perfecto. Pues como os decía, estamos viendo este vídeo de la Gamescom, que, como he dicho, es un poco raro todo en general porque es un juego que está en alfa, tiene muchísimos fallos y no sé si va a ser muy justo. Pero bueno, me parece que esta es la primera partida y quedan 34 con vida. He's still alive. He's on the other side of those rocks. He will have to eventually move to them. But you can see Interrogator wants this kill. They said they're aggressive. They said they like to make these plays, but do they know exactly where he is? He's dead now. Someone else found him. He did. Okay, this C9. Yeah, no, you can see it falling back. This is just back and forth. This is instant action. Covering fire coming through. Cloud9 getting the kills in. Some of the Noble guys are going down, but the other side of Noble is still alive. Two of them in a great position. Slow side of the circle. Solid FPS here for Cloud9. In a better position too. In the circle, good cover. Limited vision, sadly, towards the north side, but south he's got the perfect push down spot. Borg they're going to find Lex. Lex finally goes down, but he was on a high kill count as well, doing well. Vamos a ir a un comentarista muy a tope. La verdad. Imagino que no viviréis en una cueva y sabréis de qué va este juego. Pero bueno, para que no lo sepa, es un juego muy famoso a día de hoy, se llama PlayersUnknown's Battlegrounds, también lo conocen por PUBG, y es un juego multijugador en línea, en el que sueltan a 100 personas en una isla desierta, y ellos ahí tienen que estar buscando armas, munición y demás para chetarse lo máximo que puedan para destruir a todos los demás. Es un rollo Battle Royale como HZ1 y demás. Entonces, lo que comentaba es que el juego está en fase alfa. Ha funcionado mucho, pero aún así el juego tiene muchísimos fallos. Y cuesta mucho encargar. Hay mucha gente, que, como por ejemplo a mí, que me da muchos problemas cuando aterrizo en alguna zona. Porque a mí me aparecen, por ejemplo, las casas como deshechas, las paredes deshechas. He buscado información y le pasa a muchísima gente, Entonces, bueno, a mí personalmente se me hace extraño esto, que estén haciendo un evento de este carácter cuando el juego no funciona todo lo bien que debería. Pero bueno, como veis, aquí está llegando el final de esta partida.
Quedan 11 con vida solo, ¿eh? Quedan 11 con vida solo, ¿eh? Quedan 11 con vida solo, ¿eh? Turning up to the fight a lot later on, we saw Sweater and his teammate. They were just sat at him and Borg, but Borg has been getting a lot of kills. Borg, remember, is the replacement. Borg is the guy that was drafted in. He's the stand-in. Yeah, great movement as well, going from cover piece to cover piece, not allowing free shots to come in without having to trade out. But he might get into a fight with either Noble or the other Cloud9 guys. You can see generally good players with the right approach will play to a certain aspect. They play the slower side of the circle. They play to the terrain outsider. This is the guy. This is my guy that I'm gonna. Están jugando equipos grandes, conocidos, del League of Legends. Fíjate, estaba Cloud9, estaba Team Solo Mid, que es bastante curioso que estén en un juego de este estilo. Pero imagino que, no sé, les debe dar bien también. Son juegos muy diferentes, eso sí. En general no paran quietos, ¿eh? Se están moviendo todo el rato, imagino que para ahorrarse que les peguen tiracos por la espalda y tal. Están cerquísima todos, ¿eh? Se tiene que esperar. Problemas. Hostia, juegan de una forma muy agresiva esta peña, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Pero muy agresiva. One of them, it's only been tanked up a little bit, but that's fine. Idacula still full health, Pan on the back, UMP and M4 also. You can hear the shots, so they know where several people are. Interrogate his teammate. Will find one, knocks out solid FPS, which now means that Chappie has to go and help him out. Chappie's going to be worried, and they're all downhill. Vamos a ver qué pasa. Great play from these guys. So the circle worked well for them, but they claimed the high ground and they're playing off the back of it well. You shoot with a height advantage. Generally, every shot that lands will go to the head hitbox. But look at the mountain goat scaling on the right side there. And I don't know if Scoom spots that, if he just doesn't want to be involved. 8 personitas, ¿eh? Just running up that hill. He is ignoring them as much as possible, hoping he can get all the attention towards the guys on the rocks and he can be the shadow, playing it off the back. But Interroga is still keeping eyes very much peeled. They are the target. They are pretty much king of the hill, quite literally here, as the 8 remaining players start to show you. Estos van a tener que entrar en breves. It is starting to really crunch here. Need to be very careful. He's watching every single angle. I'm loving this. Míralo. Uff. Ah, se está fuera. La niebla se les va a comer. Mira cómo suben los de C9. Claro. Buah, tienen que bajar ya, ¿eh? Esos tienen que bajar. Just working in. Oh, what? Sweater goes down. That's a big shot with the SKS coming through. And the blue, it's not going to favor them. They don't have helmets either. Oh my god, they're really exposed here. This could still go the other way. Let's see how this one plays out. We'll take it down for a second. 2 players still remaining at the bottom of the hill, but as you mentioned, they managed to take Noble out. Get rid of them. They can't get the gear though. Buah, los tienen súper localizados. Eso es un problema. Eso es un problema importante. Porque en este juego los que ganan son los que están posicionados bien al final de la partida. Los que están dentro de la zona han ganado. Los demás tendrán problemas porque tienen que acceder ahí, los otros solo tienen que esperar y reventar cabezas.
And well, Cloud9, if there's any time to prove what you're made of, it is in with this moment. 8 seconds remaining. Hostia, la han liado con la granada, ¿no? They have to go, and they know it. They're baiting out the shots. They're praying someone. Te pensaba que se le habían tirado los pies. He's just praying someone shoot at me, please. Take me down. Let my teammate trade it, and he can't. Great after positioning here coming in, and now it's just a 1v2. This gets a bit scary. Goes for the kill, and there you have it. Mithrin seals. Winner, winner, chicken dinner. Winner, we have it. Six kills as well. That's awesome. That's a good one, but that adds a lot more points on top of the points they've actually got for the win also. Incredible, incredible stuff. They stood the ground. You watched before. We saw it with Noble. We saw it with Cloud9. They had the rock advantage. They had the hack. Yeah. But as soon as that circle moves, we then see the guys at the bottom who can just say, okay, boys, you have to make your way to us. You have to come to us. We'll sit here. We'll let them bring the fight to us. And there you have it. Como veis, este es el lugar donde están haciendo el evento, con las paredes construidas como si fueran muros del juego. Que bueno, está guay, pero tiene una pinta de ser un poco cutre, la verdad. Se está hablando mucho de que el streaming directamente desde, porque esto lo estamos viendo desde Mixer, de que este streamer está dando muchísimos problemas, a la gente se le está lagueando una barbaridad. Hay mucho cachondeo con eso, la verdad. Bueno, está jugando muy buena partida, ¿eh? Pues como decía, Battlegrounds es un juego de acción, para quien no lo conozca, en el cual esos 100 jugadores pelean en una batalla real, un rollo Battle Royale, un combate a muerte, donde pelean para ser el último con vida. Entonces, bueno, puedes entrar en solitario, en dúo o en squad, en equipo. Y el tema es que, para que la gente no campee como unos locos, pues hay una niebla que va cerrando la zona de mapa hasta que quedan acorralados en un rinconcito. Ya lo sé que tengo una voz melodiosa y sexy. Muchas gracias por los comentarios. Pues eso. El set este de los comentaristas me parece crema. Me parece crema. El cartón piedra este que tienen delante. Uff. Eso es nivel, ¿eh? Eso es nivel fuerte, nivel duro. Vamos a escuchar a los turcos. I'm so happy to win the first game. I can see you guys are hugging right after you guys got the first place prize. How was that game for you? Did it work out like in your favor how you expected, or did you really have to fight against the game to win? We played very simple actually, and we did the right things every time. We did the right positioning, right peak, every time was right this game. So you don't think RNG, luck, none of that had anything to do with your victory? In this game, yes. This time. Oh, it did? Yeah. A little bit? A little bit. Like the final circle, Yeah. a little bit? Because we were a little close to the circle. Safe zone, you know. Circle help us a lot of help us, circle. And we got good positioning, always. And we got US is so much help to us. We use our car as a cover, so Yeah. help a lot, yeah. So yeah, there's no way around it. This game does have an element of randomness, but that's why we're doing 3 matches. This is only the first one, and you got yourself a fair number of points, not just with the victory, but also with the total of 11 kills between the two of you. How likely do you think you're going to be able to replicate this outcome in the next 2 games? That was our plan actually, and we did it good, and we will try again. The same thing. Do you think you're going to get number 1 again? I hope so. But do you think so? Yes. Yes. All right, I like it. It's enough for us here right now. We're going to send it back to break, actually, where we get ready for the game number 2 in third-person duos here at Gamescom 2017. Bueno, pues básicamente lo que han dicho es eso, que este juego tiene un elemento random muy importante, que creen que, bueno, que sí, que influye mucho, pero que al final la buena posición, que es lo que ha dicho el turco, es lo que determina quién gana las partidas. Claro, es que estaban en el centro del círculo blanco.
Y eso es un gran qué. Nosotros ha habido partidas que hemos ganado por ese mismo elemento. Yo creo que la posición es básica en este juego. Más que cualquier otro factor, ya sea encontrar armas o encontrar vehículos. Que obviamente todo ayuda, porque si tienes un vehículo en condiciones, pues llegar antes al punto central. Pero lo que es básico es el buen posicionamiento. Eso es muy básico en este juego. Por lo que se van a jugar 3 partidas. Esta es la primera que ha ganado este equipo turco. Y ahora harán un par más. No sé, ahora han puesto aquí una secuencia un poco del 2000 de dubstep. Un poco raro, la verdad. Pero bueno. Ahora imagino que ahora va publicidad y tal. Tienen que mejorar muchísimo este juego aún, ¿eh? Si lo mejoran, ganarán en gente que se quede, en adeptos, y ganarán en nueva gente que vaya a entrar en el juego, porque es que el juego funciona mucho, es muy guay. Ya lo hemos visto 40 veces, pero está bien hecho y, no sé, ha conseguido capturar la esencia de lo que se ha hecho siempre, pero haciendo de este algo diferente. Entonces tendrían que aprovecharlo, tendrían que arreglarlo ya de una soberana vez, porque da demasiados problemas. Qué spam bueno de Nvidia. Sé que estaban sorteando un teclado, un equipo en general, teclado, ratón y pantalla. Me parece que es este. Es esta la pantalla, una pantalla curva de estas. ¿Lo estaban sorteando o algo parecido? No sé si alguno de vosotros, de los que estáis viendo el streaming, si jugáis a Battlegrounds, ¿cómo os funciona a vosotros el juego? ¿Qué sensaciones tenéis? Porque ya os digo que nosotros por lo general, a mí personalmente, me da problemas al bajar, al terreno de juego, tarda en cargarse mucho las paredes, y no es por mi PC, eso está claro, porque hice una versión colosal. Y el PC va de puta madre con todos los juegos y solo falla este. Entonces no sé vosotros qué sensaciones tenéis o cómo os funciona el juego. En general, yo estoy viendo muchas críticas. Y aún así la gente sigue jugando, así que... si mejoran técnicamente, no debería haber ningún problema, la verdad. Otro patrocinador, HyperX. La gente está comentando que la música... la música no tiene perdón de Dios, es que es verdad. Este rollo youtuber... Skrillex. The middle of nowhere south of Gotcha, so people will leave me alone, and hopefully I don't end up scrambling to find a gun and everybody else has assault rifles and I've got a sickle. My favorite place to land's got to be Pachinki. If I'm playing solo and I just want kills, it's going to be school or military. If I'm playing more tactically, playing for the win, it's going to be something like Severny probably. My favorite place to land is probably Pochinki. Probably going to be somewhere in the outskirts. Probably George. George is going to give you a lot of loot. However, it has bordered walls and it's very compartmentalized, so you can feel safe while looting. Wherever I get map control. Favorite place to land is probably going to be the military base or the school. I like those fast action places and just go get right in there and fight everyone. I'd say Georgopol. Georgopol is my favorite place to land. My favorite place to land would be Primorsk or Novo. Roshnok, probably on the west coast. West coast is best coast. Make sure you go there. It's got all the best gear.
far away from everybody so I can loot up and then go to the late game. Military zone. Right in the middle in Rosshawk. Georgia Paul on the shipping crates right there. I feel like it's one of the easier places to control, and it's a place I've practiced the most landing at. Milita. My favorite place is Milta Power. Mansion. Pachinki. Lipovka. School. Novo. Favorite place to land is the military base. Milta Power. That'd be Georgia Pool. I really like landing in Pachinki. School. My favorite place to land is military. Pues muy bien. ¿Os habéis fijado? Los de Cloud9 siempre se meten en sitios donde pueden tener el control del espacio. Eso es bastante inteligente a nivel estructural. Vale, pues vuelven en 4:40. Estaremos por aquí buscando información y viendo cosillas. Para los que acabáis de entrar, se ha hecho una primera partida donde han ganado un equipo turco, si no me equivoco. Y bueno, ha sido una partida reñida hasta cierto punto. Y ha estado bien, ha estado bien. Hay mucha gente que está preguntando que por qué coño están jugando a este juego cuando está en alfa, que yo me sumo al carro. Entiendo que sea un juego de moda, pero imagino que un invitational de este nivel se tendría que hacer cuando funciona realmente bien el juego. Seguro que por eso lo repetirán. O sea, cuando vayan nuevas versiones y nuevos parches, funcionará mucho mejor y volverán a hacer un evento de estos grandes. Pero bueno, de momento les está yendo bien, así que perfecto. Para nosotros es más problemático porque hay un lag terrible en la retransmisión de Mixer, pero por lo demás bien. Se ve que el diseñador principal de este juego había creado antes un mod para Arma 2 DayZ, del Battle Royale, que es, bueno, para que no lo conozca, es una rama del DayZ, inspirado en la misma película de Battle Royale, que os la recomiendo fuertemente si alguien no la ha visto. ¿Qué te pasa, Twitch? Hombre, ha llegado el Gominolo Café, estás en directo en Twitch. Sí, señor. ¿Qué tal? Estaba comentando, ahora han hecho una primera partida del Invitational y ha rajado un poco, ¿sí?, diciendo que no tendrían que hacer esto con un juego que está en alfa, pero bueno. Y ahora estaba explicando que el desarrollo del juego vino porque el desarrollador de DayZ, del Arma 2 de DayZ, el Battle Royale, la versión Battle Royale, fue quien creó todo este percal del PlayersUnknowns. Y estaba diciendo, sí, ¿no?, que el juego está basado en la película Battle Royale, que a la vez es una novela japonesa. Ah, ¿en el Battle Royale o qué? Sí, sí, se ve que el DayZ está inspirado en la peli. Que la peli a la vez está inspirada en el libro. Y estaba recomendando la peli, que está muy bien, es del año 2000 o 2001, es por ahí. Y es un... Sí, la japonesa esta, ¿no? Sí. Asiática. Y es un Cristo, mucho cuidado, la peli es una pasada y es el mismo concepto. Ah, pero ¿tú has visto? Sí, sí, sí. Y como digo, es el mismo concepto, 100 personas que caen, bueno, no es exactamente ese, pero bueno, son 100 personas que están en un sitio y tienen que destruirse entre ellos. Para no hacer spoilers. Pero que hombre, está, sí, sí. Que y va de lo que va. Sí. Y nada, poca cosa más sobre el juego. Yo he comentado que eso, al estar en alfa tiene ciertos problemas. Sí. Y que estaría guay que lo optimizaran para que se jugara en condiciones. A ver, el juego le queda, pero la base que tiene es la que está llamando tantísimo la atención. Está claro, ya se arreglan los pequeños problemas técnicos, ya esto se dispara. Lo difícil lo han hecho, es decir, la parte técnica al fin y al cabo con tiempo se consigue dándole caña, pero que la gente entre masivamente y se convierta en el segundo juego más jugado en Steam, eso es lo complicado que es lo que ya tienen, así que... Sí, en ese sentido tienen mucho trabajo hecho. Voy a subir un vídeo a Instagram con... Que por cierto, los que estáis aquí, spam. Spam. Gominolos por todas las redes y somos nosotros. Sí. Un canal de YouTube y varias cosas. Vale, 50 segundos y vuelve a empezar la fiesta. Imagino que empezarán con la segunda ronda ya. Y a ver qué sucede. ¿Tienes el link por ahí del streaming? Ah, en Mixer, ¿no? Sí, lo estamos retransmitiendo desde Mixer.
para quien quiera verlo desde Twitch, porque si no te tienes que crear una cuenta y es otra cuenta para otra plataforma de la que al menos nosotros, yo al menos, es la segunda vez que entro en Mixer y no es una plataforma que me acabe de interesar. Y aparte tiene muchísimos problemas de lag, sobre todo cuando hay mucho movimiento en un streaming. Ahora hay 1200 personas, pero cuando llevábamos 600, cuando éramos 600, 700, ha empezado a laguear de una manera, pero impresionante, ¿eh? Yo lo que veo que le doy clic y me lo saca en oscuro negro, no me enseña el vídeo. Me pasó ayer también. No, o sea, lo tengo aquí abierto el vídeo, pero sale negro. Es raro. Bueno, a ver, está aquí. Gentlemen, welcome back to round number 2 here at Gamescom for the PlayersUnknown's Battleground Invitational 2017. My name is Sims, and joining me on the desk, as ever, is the Aquí está la peña de Cloud9 que los están entrevistando. Imagino que ahora dirán alguna cosita. Yeah, no, and the area ended up on there was kind of crazy, right? Like, the way it closed in such an open area with that one real bit of high ground cover that actually didn't work out in the end. No sé, voy a entrar con el navegador a ver si es del Chrome. Again, gotta give credit where it's due. The end play coming out from the two guys who ended up winning this one. Veo todos los streaming aquí, pero voy haciendo clic en cada uno de ellos y me sale negro. Now I know that I think that stands for something else, but for now I'm just gonna call it for how Login he's to signed up. interact. But yeah, Ah, the tío, play really turned up. Young player, I think he's got a background in League of Sí, Legends. yo no quería interactuar, solo quiero verlo. No sé, ayer me pasó algo parecido y al final no sé cómo salió, pero bueno, voy a entrar desde el navegador y listo. This stream is for... Cloud9 was just purely taking down Cloud9. We saw a lot of the kind ¿En serio? of more established teams making it a little bit further in this one, playing it out as duos quite nicely. Que te ríes de la chica del pelo del claro ese que han puesto. No, el texto que sale al inicio, en plan, este streaming es para gente adulta. Ah, bueno, por los tigacos y la sangre, imagino. Sí, supongo. Of this high ground, 100%. They had Noble there. They just eliminated Noble. 9 times out of 10. This is kind of the better way to play it. You saw them, rather than being passive and saying, okay, well, he's going to get his teammate up there. We shouldn't be rushing in and steamboating in. It was late game. It was final few circles. Why let your teammate, why let the enemy get the team up? Rush them. They had the UMPs out, up close, up personal, get the weapons, put it on full automatic and just spray them down, which they did. And they did it to a really good job of it. Fair enough, they didn't win, but taking them out, taking that position, it gave them a bit more in the, and it did get them up the ladder. You know, staying, as we saw yesterday, staying alive is going to get you those big points. Yeah, and just a quick side note as well. I know a lot of people were worried about this, but we did switch on screen there that had the Twitch stream open, and that player was actually already dead. So again, that wasn't one of the players who were remaining. It wasn't one of the teammates, etc. But I'm pretty sure people are aware of it. Going to keep tabs on it, of course. But there's a lot of feed, so again, chill for now. Make sure we keep tabs on. Don't you worry. There's a lot of POV switching. Yeah, there's a lot of it, and it seems everyone wants to look at their own stream. You know. That's the thing as well with the players. Once they go out, they like to see what's going on. They've been, you know, they watch it. Everyone else in here, we're having a good time. But we are going to be rolling into game number 2 very, very shortly. Any predictions here? I mean, that circle. In fact, before we get any further, Pans, let's talk about that circle. It went up north. We saw people in the water. We saw people just chilling for a little bit, then coming through the beach. We saw people up in the hills that came down. A lot of cover, a lot of rocks, a lot of trees. Rafael. ¿Qué pasa? Rufael. ¿De dónde pillaste el Windows 10, tío? Mega me ha dado el límite de... Sí, ya, pero ¿en qué servidor lo descargaste? Bueno, no llega a descargarlo, al final. He limpiado el ordenador y punto, no he formateado. Mira, yo te recomiendo que te lo compres a 10 euros en Penguin. Pero aún así que, ¿dónde te lo descargas? Luego ya te lo bajas directamente oficialmente, te lo bajas de Microsoft. Eso es lo que yo miraba el otro día, pero... Entonces tú, ellos mismos te brindan el sistema operativo desde su página web oficial. Lo que pasa es que no tienes la aquí. Y yo te recomiendo Penguin, te quitas de problemas de tal y ya está. Ya tienes para siempre. Vale. Bueno, el otro día costaba 15, no sé si a cuánto costará hoy. Vale. Vale, pues voy a probar. Os dejo ahí, putillas. Aquí los de Cloud9. Not very disappointed.
We're looking for really good placement here. Can't expect to win every single game, but with good placement comes first place. También está esta gente aquí metido, joder, están en todos los juegos. Sí, sí. Hayes, who even got bronze yesterday, didn't get a single #1 top placing, but he still medaled after that. So second place is definitely a good spot if you can get similar. Cada segundos en esta primera partida. But you guys had really good positioning in the rocks on that hill leading up to that final engagement. It was a good 2-on-2. Remind me, how many kills did you get from that position? Borg got a total of 8 kills. I was just an assisting player. Es que la empresa que lleva esta marca, la Cloud9, tiene que ser tocha porque es que tiene equipos en todos los juegos. No sé si es muy tocha, porque hace poco vi un documental que se llama All Work, All Play, que se lo recomiendo a todo el mundo. Está en Netflix y habla de el campeonato mundial, el 9º campeonato mundial de League of Legends. Y sale la gente de Cloud9 y son ellos y 2 personas más, It's just amazing getting this opportunity to face a lot of good players at a big event like this. It's just amazing. Se te ha cortado, tío. Crunch is a good friend of mine, so I hope he's seeing ¿Se me oye bien? and cheering for me on Twitter. Crunch is awesome. Se te corta, creo, Problemas. I guess next question to go to is that you guys particularly are really big proponents of third person. Why is that? Why is there other people talking to this stream? Yeah. ¿Ahora me oyes? So, with a map such as PUBG and Sí. vale. I feel like first person is very forgiving in the sense that I look at BR games. We're talking in Spanish because we are from Spain and this is our channel, so we are talking in our channel. We are doing the retransmission. Se te ha cortado. Bueno, es que no se oye bien, ¿no? And I feel like the information you gather from the third person camera and the FOV it provides is the way to counter the map. Otherwise, in way to counter players, that is. You can always fight the map first person, third person, good positioning, so on and so forth, but in order to actually avoid players, know when to take fights, know when to walk away, see where players are, and just basically have a general mapped out location of the rest of the teams on the map, you can put yourself in a proper location on the map to either have high elevation or just play assist for the rest of the map. You start putting damage on everyone because of your positioning, you don't necessarily need the kills, you're just looking for placement. So I prefer third person simply because players that don't know how to put themselves in the proper location aren't forgiven for that. Whereas in first person, given the terrain and everything alike, they are very, very forgiven. All right, I'm sure we can go on and on about this topic, which I'm sure we're going to continue to do so at later dates. But final question. We're still sussing out the scene for Battlegrounds esports. If there was any rivalry that you had to claim right now that you had with another team, who would that be? Of course, TSM, right? However, I did go on my way, and I very much like the TSM guys. And I know Twitch chat's going to be like, nah, that. They want the Cloud9 TSM rivalry, but of course it still stands. But at the same time, we just go in and watch it. All right, good stuff. And I think we are actually getting ready to go into game number 2. So I'm going to toss it back to the desk with Sims and Nancy to bring us all of that action. There is a dedicated. Thank you very much indeed, Karen. Yes, Cloud9 looking to stick a win on the board here. Now, I like what he touched on as well, Pansy. He said, okay, fair enough. It's not about the win there. It's about the win at the end of the best of 3. It's a long No, game. Cyber, you have the stream in Mixer that is this stream that you are looking is the same. It's the only official stream right now. Update on the standings where everyone's sitting and whatnot. But the higher up you can get on that scoreboard, the more points you're going to bag for your team. So, Tienen mis cascos, tío, esta people. Saying about getting aggressive, you heard it there. 8 kills. That's still big for Vale, están hablando de las estadísticas del juego y tal, y los de Cloud9, que son los que han quedado segundo en la primera partida, comentaban eso, de que quien tiene una buena posición al final de la partida es el que acaba consiguiendo las muertes. Ya ves. Y que ya puedes tener todas las muertes del mundo, que lo que importa en este juego es la posición, es la estrategia. Es lo que, claro. Justo lo que habíamos dicho antes. Sí, sí, es así. Si lo has jugado, te das cuenta rápidamente. Long sort of run where of course you're just playing for positioning and getting up on the board. They actually played Sí, sí, es así. Si lo has jugado, te das cuenta rápidamente. It's actually pretty risky, but they actually did play the way I enjoy watching the game coming out. I think Cloud9 as well displayed a lot of what you like to see if you're a third-person fan. Good positioning, a lot of cerebral plays in that aspect of how to just create rotates, good pivot points. You are welcome, and Cyber. being support players, so what are they even saying?
he would be the support player to play in Borg, and I don't blame him either. We can jump down a little bit, Smack and Vis. Vamos a ver cómo va la segunda partidita. The guys were certainly doing some work. Liquid, I think Ollie and Hayes actually got caught by Ninja at one point, so that was them going down if I'm not mistaken. But yeah, we're seeing a little bit more of the experience towards the top end. But actually a lot of the streamers getting in, getting dirty as well. You see Cake getting the kills in there too. He's still up in this one. But as said, all it takes is a really good position on the board to shoot the way up their ladder. So if we see more of that coming in, I would be surprised to see those top 10s changing up here. Y necesito ver hashtag para el tema de los videojuegos porque me quedo corto, tío. Para Instagram y las publicaciones, digo. Eso hay que ir encontrándolos que nos funcionen más. I like to hope so. I think there's definitely ability for individual roles to come in. I think that's really, really viable. Everyone has to be able to do it to a degree, right? You can't just go, oh, I've only got a car 98, I'm screwed. I guess I'll just give it to you, right? That's not going to be good enough. But I'm pretty sure you could go for something a little bit smarter and split up the loot accordingly. I think ARs are ARs. You'll have personal preference, but I don't think it'll warrant too much of a change out just yet. I think that maybe come down the line. Publicado. It gets a little bit more refined. But yeah, I think there are players who are Es muy cortito, dura segundos, pero a ver qué te parece. into certain weapons and how they play it out. Like for me, Molman is one of the players who will stand out with any sort of sniper. He, to me, is Para quien le interese ver la conferencia de Blizzard, ayer de hecho, me parece que fue, hicimos también un directo aquí en Twitch en el canal y lo podíais ver en el apartado de vídeos. Ahí está, que fue bastante interesante y había cositas buenas. Lo que pasa es que no se descubrió mucha cosa, pero bueno. Sí, la verdad es que, vamos, como viene siendo costumbre en Blizzard, es muy descafeinado porque aparte de que tienen poquitos juegos, los anuncios que hacen tampoco son muy grandes, pues tampoco. Entonces se limitan a enseñarte cinemáticas, algunas actualizaciones de algunos juegos, en fin. Echar un ojo, a ver. Pero yo creo que eso también lo hacen conscientemente para dejarte con el saborcillo en la boca y que luego ya no te hagas que ver. Luego los grandes lanzamientos los hacen en las BlizzCon. A ver si empieza la partida. Están con los paneos estos que no veas tú. Ya. Esto en las conferencias es lo que tiene. No se puede adelantar. Hostia, vaya camarita que tienen los colegas, ¿no? Sí, sí, gastan un buen trasto. Y hay 100 de esas, ¿eh? Madre mía. Ay, mira lo que ha conseguido este juego. You're just asking to die, but again, it's all about the points on the board. So if you're high up on the board, turning up late, it doesn't matter. No, you're absolutely right. La verdad es que el juego, la parte competitiva y luego para tener el modo este, ¿cómo se dice? Lo diré. Bueno, el que te están viendo mientras juegas. A este juego es que le pega muchísimo, tío. Al Battlegrounds. Sí, 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 sí. El tema de campeonatos y todo en equipos le pega muchísimo. Sí, en ese sentido lo potencian bien. Es que yo creo que es eso. Solo le falta que técnicamente funcione. Y ya está. Y es que ya tienen ahí. Ya tienen ahí un montón de cosas interesantes. Esto la mayoría serán todos streamers, ¿no? ¿Cómo? Que la mayoría de esta gente serán también streamers. Sí, eso. Pues tiene toda la pinta, la verdad. Por cierto, bienvenidos los nuevos seguidores. El link del stream en inglés, Senki, está en Mixer. Es mixer.com/PU Battlegrounds. Ahí lo encontrarás en inglés. No, te dejo por aquí si quieres. Sí, de hecho sí, lo podemos poner ahí. Ahí lo puedes ver directamente. Nosotros lo estamos retransmitiendo más que nada porque si hay gente que no controla. Era Lamboso. Por si hay gente que no controla tanto inglés, pues vamos traduciendo las entrevistas sobre todo, porque ahora lo que están hablando es nada, cosas del canal y han hablado de las estadísticas antes de los jugadores anteriores, o sea que no están diciendo nada nuevo. Se te corta un poquillo, creo. Lex and Flom have managed to break their PCs.
Thank you, CS boys. I don't know how they manage it, Ahora se va a llover. but they have, so that's going to be fixed up as soon as, I can imagine. Might just take a little bit longer to Va y get this viene, one ¿no? started because of that. So, blame them. Sí. Although, yeah, they've got a lot of support here. I was kind of surprised, you know. I like crossover. Venga, hasta luego, Senki. See the CS guys still getting some good support from the crowds, and they clearly enjoy it. But yeah, overall, it might take a little bit of time, but I think we'll start to see the breakout teams and the consistency coming through in round 2 more than the first. I think first is everyone getting situated again, and then round 2, people start to get a little bit braver. Towards the end of the day, we actually see the fully fledged sort of game plan coming out. It was nice to see the Liquid boys up there once again, and that's no kind of me siding with a set of players as such, but compared to yesterday, we didn't see them get a win, but we saw 3 Hace un rato ya, a lo mejor una hora o así. Now they're already in top 10 once again when we move on to duos. Esa gente del Liquid I really think overall, está hablando Liquid muy just bien seems todo like el mundo, a really solid squad. I mean, in the previous one, Scoom, De Liquid, ¿no? really high up the ladder, and I believe he lost Moment quite early Es on. de los patrocinadores, Intel, Twitch, Predator. Madre mía. As a solo, made it all the way up, HyperX. made it down to the final few circles, and again, O sea, Twitch está patrocinando un streaming que se hace en Mixer. Yeah, and I Curioso, really ¿no? have to say as well, for me, Cloud9 were Ironías de la vida. to today. Envidia y todo eso, mira. Sí. Not only did they Sí, pero bueno, claro, el hecho de salir ahí, pues. they play, and they had a very smart Pero vamos, dudo que quien esté viendo esto. one side of Cloud9, it was both Muy raro. in the stand and played very, very well there. Y no estará el Dr. again, Disrespect. really enjoying seeing them coming to their own Este and debería showing estar, why por they're ahí. here and why they're representing Cloud9 at this sort of environment. Good work from them. But it looks like everyone's starting to feel a little bit better about it. Now, this is the guy I'm kind of surprised he didn't have a better bit of play here. But ¿Que digo que son 3 rondas o qué? Sí. We were watching him qualify, that was just drilling people with the AK. Well, he's one of the players, if you want to look him up on PUBG.me or any of them, it's 3T Butts. Joy, for example, on the EU server, he's been rank 1, 2.8k elo. He's probably one of the highest elo players here. Even in the recent season that most people haven't got that much elo on yet because they're playing first-person perspective servers and what have you. He's still on muchísima gente a gritar de fondo. 2.5k rating on that, 2.8 as Sí, said coño, on es eso, duo tío. squad 2.7, and that's the teammate with outsiders. So that's why. Algo I don't. que tengan en este juego a But la no, like, Barcelona he's Games one of the World, players to keep ¿no? your eyes on. So he clearly made a mistake during seguro that que one, estará. got caught out so early on. All right then, Pansy, we've got a bit of time to kill here and a bit of time to fill. So let's talk about a very big topic, what I did touch on earlier on, vests and helmets. When's the right time? There are various different kind of opinions out there. Helmets, ¿Qué es 100%. eso? Ah, la custom. Sí, Vale, estoy vale. haciendo partidas Upgrade it customizadas. every single time. That's Nazzarini, that's why the you like this? ¿El notas eso? your boy. Well, you know. He's still wearing infected mirada mushroom t-shirts, penetrante. I'm pretty sure, unless he's changed that to his own brand. I'm just well aware of this guy because he's been around the Call of Duty scene for many, many years. But yeah, armor, it's the durability and then damage. I guess soak you can call it, or reduction, is pretty big step up on the level 3 helmet. 55 is the damage reduction, durability is at 230. So basically just the value of what situation you're in and what are your options to go to is all it goes to. And the same with the vest. The damage reduction is the main thing. It does, of course, limit your longevity. That's the only thing you discuss because obviously the durability will then shrink. So it's like, Cake stream. do I stick with it and hope Están haciendo that, una campaña enorme para que la gente vea esto, preparando regalos, historias. I'll always look for the go up to the 3s no matter what, just because the Muchas cosas de HyperX. ¿Gente ve el qué? If you're expecting to live throughout Hostia, ya a empieza a laguearse la beyond transmisión. the kind of durability, Eso, expecting to get están away haciendo with como murder, which is very un unlikely. pack de regalos. The damage reduction is Me parece que 55%, so es it's teclados, ratones, mousepads, headsets de HyperX, kits de Battlegrounds, con cascos, camisetas, bueno, cositas. Joder. Cascos no, gorras. Dos televisiones de estas curvadas de Samsung de 24 pulgadas. Y como las que se ven en tienda, ¿no? Sí, 2 tarjetas de Nvidia. Bueno, están haciendo un montón de propaganda para que la gente retuitee cosas de la Gamescom. Ah, pero hay mucho movimiento en el Twitter, ¿o qué? Bueno, en Twitter no está llegando a ser trending topic, pero sí que hay movimiento. Pero bueno, sobre todo es el típico tweet que pone Watch the Gamescom Invitational for our zone. O sea, es un tweet preparado.
don't shoot them. Están hablando in the head, demasiado, go ¿eh? for the body shot. You know, Queremos it's- jugar, even queremos when ver the cómo people are knocked juegan. out, people Queremos wait for that kill, chicha. if they're inexperienced especially. So take your time, go for the body shots if you need the head armor, headshots if you need the body armor. It's pretty basic. Also shoot the legs as well. Yeah, I mean, you see the amount of times people go down, you'll just see them like rushing in there. Okay, I want a free kill, but don't. He could have valuable gear on there. Go for his arms, go for the legs, especially if his teammates nowhere to be seen and you do have that time, but you do obviously have to remember he's not dead, he's crawling around, he's going to have a teammate flying around there, so you've got to watch yourself. All personal preference, there's a lot to be said about it, and it's a big discussion topic that we obviously will get into when there is more time. For now, I believe we're going to throw it down to another interview because we've got Cameron on the floor. Cameron, over to you. Venga, Cameron, cuéntanos algo interesante. LOL, esto nos ha pasado a todos. Eso me suena. He just doesn't drive for us. Probably Chipsy, because he drives a lot and he's probably worse than Ninja. Solid FPS. Yeah. Sweater. Either myself or Chappie. I think Stat is definitely the guy that does the most flipping. Drifter. Drifter. If I had a name named, probably Drifter. Sorry. It was definitely hotted. Absolutely hotted. Forcing. Uy, qué profundo. Joder, qué voz, ¿no? So one Forson. of our teammates flipped the car and got us all killed. There's no question who it was. It was Muzel. Muzo. Mid-train. Mid-train. It's me. It's me. He's the worst driver I've ever seen. Definitely Mo, man. If the car gets flipped, it's definitely me who's driving. Is he a Hostia. is he a prick or natural? One of them two. ¡Qué crack! LOL. Me, probably. If one of my teammates gonna flip the car, it will be Alf place. Y ese croma que han hecho ahí queda un poco raro, ¿eh? Sí, sí, sí. This. Estos son los de Solomid. Mhm. Lucy May. LOL. Jared. A esta la dejan siempre en la última, ¿eh? What the fuck, tío. Y yo. ¿Qué está Mira, ocurriendo? esto es Lila haciendo. Ay, Dios mío. The middle of nowhere south of Gatka, so people will leave me alone, and hopefully I don't end up scrambling to find a gun and everybody else has assault rifles and I've got a sickle. My favorite place to land's got to be Pachinki. If I'm playing solo and I just want kills, it's going to be school or military. If I'm playing more tactically, Este me lo he playing for puesto the win, antes. it's going to be something ¿Os like repetís? Severny probably. Aquí metiendo relleno de mierda. Is probably Pochinki. Probably gonna be somewhere in the outskirts. Probably George. Hostia. George is going to give you Ah, a lot of vale. loot. However, it has bordered walls and it's very compartmentalized. So, ¡Oh, lolo! Wherever I get map control. Favorite place to land is probably going to be the military base or ¿Se the te ha school. lagado a I ti like those también? fast action places and just go get right in there and fight. Dado everyone. esto. I'd say Georgia Georgia is my favorite place to land. My favorite place to land would be Primorsk or Novo. Roshnok, probably on the Ooh. west coast. West coast is best coast. Make sure you go there. It's got all the best gear. Far away from everybody so I can loot up and then go to the late game. El del bigote es amor puro, Lila. Es un Georgia grande. Paul on the shipping crates right there. I feel like it's one of the easier places to control, and it's a place I've practiced the most. Pochinki! Milita. My favorite place is Milta Power. Mention. Pachinki. Pochinki. School. Novo. Favorite place to land is the military base. Milta Power. That'd be Georgia Pool. I really like landing in Pachinki. School. My favorite place to land is military. Muy bien, guapa. Venga, hasta luego. The best thing about PUBG is winning games. The rush you get, it's so addictive. You just want to win every game you can, and it doesn't get old. There's so many different ways to do it. Best thing about PUBG is just the adrenaline rush you get. You have one life, and if you mess up, you're out. Gotta wait for the next round. That you have one life, and if you make a mistake, it's over. The variety of weapons and just how different. Bueno, aquí cada uno lo hemos liado un poco, ¿eh? Game and how every game is a overtime round 9 situation whenever you get No, porque dice Lila. Sí, sí. Different for the most part. Like a lot of events will be similar, but pretty much every match is different in a way. Hostia, suena súper fuerte yo, ¿eh? Game number 100 or 1000. Es posible. It's every time exciting. The competitive aspect of it and one team or one guy Yummy. alive at the end. It can be intense at any second. The amount of replayability it has, and the fact that it's an early access title that's getting updated consistently. Buah, tío. Y al momento de nada fue épico. It's good fun. Oh, muy bueno. I don't know. It's just the
There's so much thrill to it. Esta tía la he visto yo en algún directo, ¿eh? Battle more than once. There's always something new every time you go in. How random it is. Every single game is different. The adrenaline you get from winning a game. The adrenaline rush you get in the top 10. Ah, ya sé quién Outplaying es. your opponent. Chicken dinner, of course. El tío el bigote. Míralo. The best thing about PUBG is seeing these children drop to the school and get Your playstyle. I do play. Qué grande el tío este, tío. Ah. My playstyle for the most part is somewhat more Qué defensive. tío más profundo. Aggressive and arrogant. I like to take things slow, safe, and Vamos, camper de toda la vida. more about positioning than going for first kills. Vaya, camper. Slow and methodical. If I'm on a winning streak, I'm playing aggressive, I'm feeling good. Whereas all it takes is a few rough games where I get caught out or just Que mano, me seas. and I'll start playing much more. Haz el favor de entrar con nosotros. No sé si aquí escribiendo. I'd say defensively aggressive. The entry fragger for our squads if we're like taking a building or something like that. Probably very passive and strategic. Esta chica, la chica del pelo rosa, es Lucy Mae. Lucy Mae. Sí, había visto yo algún streaming de... ¿Se ha parado o qué? La había visto en algún streaming de Battlegrounds. Madre Dios, en los lagazos que tiene Mixer hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Passive aggressive. I like to take a tactical approach, so I like to put myself in a position. Vamos, hoy, ayer, bueno. Tactical. My Yo, pero playstyle sí que hacía is también. pretty tactical, but then I rush people when I need to. Very aggressive. Conservative Team in the solo me. beginning, and then super aggressive towards the end of the game. Very tactical Camper. and silent. My playstyle is very aggressive, though when the strategically is the También right camper. move, I also like to camp. I like to camp, dice. Sí. Al menos es sincero el chaval. Son todos unos putos camper en este juego, tío. On an interview, so I'll take responsibility for that one. But we did see some interesting comments there. It's nice to also listen. I mean, we speak, Pansy, about the diversity of people that are obviously in this game, but the diversity of where people like to land and people's strategies where they want to go. Bueno, te van a ponerme ahora mientras a jugar, tío. Completely leave me alone, but others are like, yeah, I want to go to school. I want to get stuck in. I preferred it when they just made car noises. That was my favorite part. It was of interesting. I also liked when people took responsibility of when they crashed the cars. There was like everyone blames and they go, yeah. Por cierto, Chico Fo46 y Walker 9999, bienvenidos. His name is Oliver Bricks. Welcome to the Gominolos. If you do know Oliver Bricks, make sure you tell him that he's a terrible car driver and should never drive ever again. And speaking of social media, use the hashtag. ¿Dónde te han salido, tío? No me sale a mí. Se han recibido al mail porque no están saltando los avisos, la verdad. Well, should I say the first game go down, but a couple of very different players showing us some ability, and that's not a good sign. Parece que no tengo bien la URL de Streamlabs. Si quieres streameo, lo tengo puesto. Ahora sí cortaremos la peor. Va. Si tienes la URL, pásamela por privado y la cambio. Del OBS. Look, we've already discussed the percentage values of armor. How much more do we have to go to here? Should we talk about gun add-ons? No. No? You don't want to go down that road? I'm not Por Discord, ¿vale? Oh, come on. You are, actually. Well, it's because you could just look it up. No one cares about the percentage change. Written down. All right, then I'll tell you what. What's your favorite AR? Come on. And why? AK with a compensator on it. I like damage. I know you like damage, but the M4 fully kitted. Venga, hombre, dale caña ya, tío. Joder. Están alargando mucho, ¿eh? It's great for people like me who kind of can't aim, to be honest, because the AK does love to just reach for the sun and look for its own solar eclipse when you start shooting that thing. But this is when you get bienvenidos, chicos. for instance, who can control Espero que os guste el canal. As you mentioned, I mean, it does a hell of a lot of damage per bullet, and if you can control the spray, you can keep your reticle over the person's body. Ahora vuelvo, café, ahora vuelvo. Mira que Blizzard ayer hablaba mucho, pero guau. Sí, un segundo. Yes, but people underestimate even just like the flash hider, because it actually does change recoil on the horizontal, vertical, and general. It just doesn't change the spread change. It's not quite as drastic. Like the recoil pattern change is nowhere near as much. I think it's like 15% less, something like that. But essentially, it's still pretty good. People underestimate the flash hider, but you're seeing a lot of players here obviously picking it up on a regular basis. They just know how to do it. It's a habit now. You can see them dropping in. So hopefully, this is the one that will actually get it working out. And we will be seeing these guys dropping in. I'm not 100% sure. I just see the no.
I got my hopes We'll up. get 1,000% confirmation this time round. Obviously, before we had a little bit of a hiccup at the start, but now we want to make sure that all the players are happy, everyone's happy at home. Again, you guys, thank you so much for watching, no matter what platform you're watching out there. Obviously, people on Reddit, I was speaking to them earlier on, getting some feedback and whatnot. The feedback has been great so far. A lot of show support, a lot of feedback, a lot of critiques. It's what we need, because we want to give you the best viewer experience possible at home. It's a wild game to cast. Anything can happen at any moment. I think that just goes for the. A ver si viene el señor streamer Ocre. Home any situation that's kind of giving you on a play. No red zone in play this time. It does kind of make it a little bit easy. Well, it's one less thing to worry about at least. But everything else that goes on in those later circles, it's just as manic. Yeah, I think the big thing with PUBG is that it's a constant state of awareness. You can never actually let down your guard, which is always enjoyable. Like the amount of times you'll sit there and get frustrated at yourself because you kind of didn't check that house as well as you should have. Or you didn't enter it with a smart idea of how to breach it as you should have. ¿Habéis leído que os han dicho que bajéis esto del inglés? Sí, lo está diciendo. Lo que pasa es que entonces no lo van a oír bien, ¿no? El streaming. You want to get people involved. We did say earlier on, make sure you use the hashtag Battlegrounds. Sí, porque estará viendo el streaming, perdón, y nos estará escuchando a nosotros. Entonces, claro, si nosotros tenemos puesto el volumen fuerte, pues se le solapa a él lo mismo. ¿Me pasáis el enlace? Please. Me da mucho palo. Es que aquí hay uno aquí en Discord, pero este no lo veo. Ah, este es, vale. Try and approach to it later on. Make sure you got the meds, make sure you got the arm. Unfortunately for some, it didn't work out as they were taken down upon arrival. I really do. Pero ahora han empezado a jugar. We've not had one yet. We didn't get one yesterday. I would love it just to end smack bang on top of military base and just see how this whole thing goes down. Anything. We haven't really seen much melee action, which if you're playing at home, you usually do. Even for people going down there to loot because of where the planes have been. Llevaré aquí ya 20 minutos y entonces no ha parado. To kind of go out of the comfort zone, so to speak, and head down there. They just want to really play it safe and stay around the middle area. Yeah, I just think that. Es que hay gente que sale, mira, se ve lleno en la pantalla, que está como ya en partida, ¿lo ves? Pues no sé cuándo comienza, porque no han dicho, o sea, no tienen las horas exactas para empezar las partidas. Ya han hecho una y quedan todavía dos. Pero a este paso, tío, va a tardar un montón. Porque además no los veo preparados ya para darle caña al primero. O sea, la de ahora, la partida segunda. Ya. A ver, voy a meter con... Es que aquí nuestro compañero que lleva desde... O sea, hacía una hora que lleva aquí ya, más los 20 minutos que llevo yo, pues se van a pegar aquí toda la tarde, tío. Participe, mira, ahí están poniendo lo de participar. SL.gg. Gracias. Si tienes sorteo, mira, pues los que estáis aquí, si os interesa, podéis acceder al sorteo que te están mostrando ahí en la pantalla. Y por cada cosas que hagáis, pues os dan puntitos para obtener ese bote. Dan 3 teclados HyperX, 3 ratones. Los ratones de HyperX tienen los mousepad. También van a sortear unos headsets, unos cascos. Luego 3 Intel PUB Kits que incluyen... Va a traer el 7700K de Intel, más tochillo, y varias cosillas, un USB sticker y tal. Luego 2 Nvidia 1080 Ti, casi nada, la más tocha ahora mismo con la Titan. Está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Dos monitores curvos como los que estáis viendo en streaming ahora mismo, los monitores que tienen, pues dos como ese de 24 pulgadas Samsung. Que si te tocan los dos, pues 2 pantallicas. Claro, claro.
Luego tiene 100, vale, 10 euros en PaySafeCard para que lo gastes en online. Viendo pilas del pub, pero creo que dentro del juego o fuera. No, supongo que fuera, ¿no? Supongo que será todo fuera, en plan customizado, ¿sabes? Con el pub. Sí. Para que publicites un poquito. Supongo. Es que hay gente que está jugando ya, ¿eh? Está empezando ahora por fin. Está empezando por fin. Finally. Bienvenida, Gominola Lila. No, es el que... Sí, así sí que es desde arriba, ¿verdad? Ok, le comenta solo Raga que si bajamos un poquito el volumen del streaming, porque hay gente que lo está viendo en directo y se solapa con nosotros. Claro. Qué encanto de gente, ¿eh? Que nos está escuchando y a la vez está escuchando. Muchas gracias. Pues sí, lo hemos rebajado un poco. Es un puntazo. Ve, ya por fin 80, se han unido 80, veremos a ver la que se lía aquí. Pues la GeForce esta vale $700, la broma, o sea que es un buen regalo. Se te corta... Se te va la voz, Rafa. ¿Se me oye bien ahora? Tienes que hablar para ver. Sí, deja hablar más rato. A ver, un segundo, que salgo y vuelvo a entrar. Eso os fijáis, salen las personas con las armas. A ver si ahora se oye todo en condiciones, perdonad los problemas técnicos. Estamos viendo el mapa inicial donde está todo el mundo en la isla pequeñita. De nada, solo Raga. He vuelto. He vuelto en forma de chapa. Vale, pues ya están volando. Claro, Piensa que este año ha salido, por ejemplo, el Zelda. Hombre, el Horizon, por ejemplo. Claro, y hay mucha gente que dice del premio a que este juego, o sea, que no está terminado, ¿sabes? Otro juego, a lo mejor el año que viene. Claro, cuando se acaba, pero encima que es que... U otro año, que había años que han sido más flojos. Claro, que tiene muchos bugs, que... Fijaos cómo se van. Mira, curioso que todo se va ahí del centro. Claro, porque... Ah, mira, pues esta es la clave. Ah, mira, y hay uno que se ha quedado en medio. Hay un grupo que se han quedado ahí en medio. Pochinki. Todos se van alejando menos los de... Claro. Oh, tío, Pochinki es... Pero ves, es lo que hacemos todos esto. Que todos decimos... Vámonos, que la gente se tira justo abajo. Y mira, no, la gente se esparce. Tío, pero Pochinki... No saben. No han caído en Pochinki, ¿eh? Está el C9S. Se han alejado todos de Pochinki. Sí. Qué guapo se ve, tío. Mira, la clave es ahora que vamos a ver algunos jugadores aleatoriamente o... Van cambiando, claro. La cámara va rotando y van enfocando a unos o a otros. Ah, que ya han jugado partidas, ¿ya has visto tú alguna? Han jugado la primera, que ha ganado unos chavales turcos. Y los de Cloud9 se han quedado segundos. Y esta es la segunda de 3. A ver qué pasa. Y ya no nos escucha, tío. Ya eso lo hemos dicho. ¿El qué? ¿A mí? Pero yo pensaba que había sido en plan... O sea, que no eran como partidas así, que se veía todo, sino que, yo qué sé, igual era como... Cuando alguna vez, no sé, han enseñado cenitas o, ¿sabes? No tan así. Y no toda la puta tarde, ¿sabes? Yeah. No sé, había entendido distinto. Hay gente que está pirándose para la base de Indlar. Claro. Y hay gente que está pegándose en rojo. The AKM's just going to whitewash him, which is exactly what it's done. He's the first player, unfortunately, to be eliminated. We'll also see Obang working his way down to military. He's got his teammate in there as well, Tovilo. So look for these teams to potentially be matching each other rather soon. Two over at the garages. Yeah?
Está todo el mundo riéndose, tío, por el chat de la retransmisión. Vaya fail. A ver, si te refieres a un fancast oficial, no lo es. Somos gente echando el rato y jugamos al juego y aprovechamos porque tenemos un canal de videojuegos. Ah, sí, esta no es la retransmisión oficial, ¿eh? La retransmisión oficial está en Mixer. Que la puedes oír en inglés directamente. Pero esto no es no es la retransmisión oficial ni por asomo. ¿Qué va? Ya nos gustaría a nosotros. So this is problematic. He's got to hold his angle and hope his teammate can get there quick enough because he doesn't know where the opponents are. He knows he's in trouble though. You can see right now Unruch spotted out their teammate trying to come and help. He's going to hold his ground for now. He's going to spot it out and make the call. This is where communication is getting... Oh, what is going on here? No, tío. Madre de Dios. That was absolutely beautiful, but does get destroyed in the end. The Noble guys are kicking off here, over in towards that secondary power base, and those shots coming. Están jugando en dúos, para que no lo sepa. Y en sí, Síguenos es el original que están jugando. Claro, lo que veis es la Gamescom, pero los tres pringados que estamos hablando no somos gente que nos paguen oficialmente para retransmitir. Ni oficial ni desoficial. Aquí nadie paga. Esto es por amor al vicio, ¿sabes? Amor al vicio, que hemos dicho. Venga. Y porque nos mola. Claro, tenemos en el canal vídeos del juego y tal, nos mola. Sí. Level 3 helmet. Moondie just running out towards the back bunkers there. He's got lost aiming next to him in the form of his teammate. They're just going to go and ¿Qué check es, outside. Que no queréis ir, pues hay gente que ha ido. Mira, hay un paquete ahí abajo. ¿Dónde? No lo he visto. Abajo a la izquierda de la zona. Sí, en la N. No lo he visto. En NC me parece que estaba. Ah, mira, sí que ahora lo están enfocando. Sobre todo porque también ¿Entonces me va con retraso o qué? El tuyo va un poco... Mira, ahí lo tienes. Sobre todo ya como también porque... o sea, entiendo que haya gente que no domina tanto el inglés o lo que sea y vamos soltando lo que van diciendo si lo vemos interesante y tal. Aunque aquí no hay mucho que ver porque estos son tiros y ya está. Lo más interesante es cuando han matado a la otra y han dicho ¡oh, acción! Y así en plan. Wow. Bueno, piensa que normalmente una partida a este ritmo quizás ya habría unas 50 personas y aquí es de 80, o sea, solo han muerto 5 personas. Son todos pros. Y bienvenido Gubi342 al canal de los Gominolos. Welcome. Vuelvo a recordar que ayer se hizo una retransmisión. Texturas HD 100% real, no fake. Ayer se hizo una retransmisión de Blizzard. Retransmisión de Blizzard. Para quien quiera verla, están los vídeos. Sí. Estuvo bastante guay, la verdad. La retransmisión que fue un fail, por cierto, pero bueno. Si alguien quiere verla, pues ahí está. O sea, fail fue en la conferencia. Sí, bueno. La verdad es que fue muy descafeinada. Jolín, es que yo pensaba que sacarían algo en plan... No sé, ¿sabes? Hay una semillita que dejasen entrever algo. Sí, algo. Estoy viendo quizás Diablo 4, pero ni el 3 hablaron. De la StarCraft que sacasen algo. La cámara justo cuando la gente se mata. Bueno, eso... Es que no muere nadie. Eso es Blizzard Style. Pues están matando a uno, tío, y justo le han quitado la cámara. Vuelves a estar por delante en el stream igual que ayer. Ah, sí, ya no sé por qué. Porque esto de la fibra óptica. Joder, tío, ¿y qué te crees que tengo yo aquí? Por seguir por tenerte aquí. Welcome. Bienvenido, Solorraga. Solorraga llega un rato ya hablando con nosotros, pero... Pero bienvenida. Bienvenido, bienvenido. Lo que sea. Mira, aquí tenemos un camper en directo, muy bien, muy interesante, muy interesante. Han afirmado ellos mismos, hablando, que algunos son unos campers de cuidado. Sí. Claro. De mucho Pero cuidado. es que hay gente que lo que nosotros hacemos, en plan, vamos a quedar aquí, ¿sabes? Hasta que hagamos movimiento y tal, que dicen que eso es de camperos, en plan, ¿pero qué quieres que haga? Que vaya por ahí, por el campo.
Luego eso me matan, joder. Hay gente que tiene titulación de camper. Se han sacado un ciclo formativo o algo, porque macho, profesionales, muy profesionales. Si no se le llega a ocurrir a esta gente lo de la zona, este juego sería No sé. como el de Defensa, por ejemplo. Es que sin zona te mueres de asco. De asco. De asco, te mueres de asco. Vaya. Uy, qué fail. Fotoma en la boca. Buah. Madre de Dios. Siento decir que me da un poco de rabia como cuando retransmiten estas cosas, que es como si fuese un partido de fútbol. ¡Oh! ¡Le ha dado! No sé qué, justo estaba. Es como. Ya. Bueno, intenta que sea más emocionante de lo que es. Pero mira, el cabrón no deja de moverse y yo estaría quieta ahí en la puerta para que no me escuchase. Y el tío se está moviendo todo el rato. Es que lo hacen mucho eso, Estoy viendo que lo hacen mucho. ¡Oh! ¡Ole! Buah, chaval. Esto no lo está viendo. Player of the game. Problemas, Está el otro ya agazapado y este no lo sabe, el de la cocina. Claro. Bueno, lo debe intuir, porque si son dos. Claro. Y justo no lo quitas, me cago en. Complicado retransmitir a 70 a 80 personas a la vez, Joder, pero donde hay chicha, déjalo. ¿Cómo lo saben? Pues alguien lo estará viendo, ¿no? Mira, mira, que no me había dado cuenta que te ponen la webcam del pavo. Sí. Juega. Y se ha ido corriendo, cabrón. Chupazo de la vida. Ay, venga, A mí chupadlo. no me matan. Lo va a bordear. Oh. Ay. A ver si eso le sale bien. Oh, Uy, tío, de espaldas a la casa, a la puerta. La puerta abierta. No se la juega, Pero tiene dos puertas, ¿no? Esa casa ha entrado por un lateral, pero tiene dos, ¿no? Sí, sí. Oh, mira, en la ventana, estaba en la ventana. Me parece haber visto la Entiendo. ventana. Sí, estaba en la ventana. A escondidito ahí. En plan, En la esquina. en plan Lo Skyrim. ha visto. Veía Lo ha aquí. visto. LOL. Mira, ¿ves? Eso es lo que tienes que hacer, Rafa, cuando tiras bombas. Uy, Romper uy, los uy. putos cristales. Lo sé. No volverá a ocurrir. Buah, está fresco este, Quiero hacer spoiler, pero Se ha muerto. Bien muerto. ¡Bum! han resuelto bien el modo espectador, era complicado. Sí, eso sí. No está mal. Está bien. Lo que, a ver, claro, sobre todo será más fácil para ellos cuando ya queden poquitos. Mira, ahí mismo en directo vais a ver lo que nos pasa a nosotros. Quedamos confiados por una colina y de golpe, pam, pam, pam. ¿Alguno de los que nos estáis viendo juega actualmente al juego? Sí, eso estaría bien saberlo. ¿Y si jugáis, tenéis tantos problemas técnicos como todo el mundo? En mi caso, las paredes se deshacen. Antes de bajar, Eso te pasa a ti. las paredes Eso se te pasa. deshacen. Mi vida es una mierda. Mira, otro por ahí. Guau, chaval, cómo caen con la mira de mierda de nosotros. Buah, tío, es que no tenemos mira por 8, ¿sabes? Sí, tío, es que somos unos mierdas. Y está aquí con el punto rojo reventando. Venga, hombre. Me gusta a mí antes que yo he visto una chica que estaba hablando y tal y sale ahí su nick, One Shot Girl. Y yo decía, Sí. yo me pongo eso y el One Shot sería por el primer disparo que me tiene en la cabeza y me mata. El primer disparo que te pegan a ti. No porque... Digo, no porque yo mate con un disparo. Pues solo Raga, yo me he informado y no es problema del PC eso, Eso sucede por culpa del juego en depende de qué PCs. Porque me he informado mucho y le pasa a muchísima gente. Soy la única que te oye entrecortada, No, no así se que me escucha toca ir de... entrecortado. Ah, vale, vale. Amigo. Con la mochila acá de nivel 3 ahí, para meter los sándwiches y esas mierdas. Ya te digo. Tiene la Mira, mira, sartén por ya. la espalda, por la espalda. Ah, no lo he visto. Está en la zona, ¡Oh! Madre mía, esa señora. ¿No se ahoga? Ah, porque ya se ha muerto. Ah, no. Sí, ¿verdad, Tío, está fuera de la zona, ¿eh? Sí, sí. No, y le está quitando vida.
every second that passes, his HP is getting lower and lower. It's all this is going down, but they're still unfortunately inside. Está fuera, ¿no? Normalmente. But look at this, Adren, he's not giving them any time. Eso porque tiene mierda de sobra. He's been super hyper aggressive, which is exactly what he did in his previous. Igual se han pinchado algo antes o se han curado antes, no sé. Parece ser que sí. Tienen algo puesto. Mira, abajo te indica si tiene chalecos, ¿no? Sí, 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 sale el iconito, sí. ¿Y por qué sale en blanco? O sea, en gris si tiene mochila. Otros no lo tienen puesto. ¿Qué hace? Se quiere llevar el coche. Se muere. Vale, se ha tomado algo. Fue a ver cómo sale de ahí, Pero ese coche no es el que le han reventado en las ruedas, el otro. Pero corre igualmente. A ver si lo consigue. ¡Oh! Se lo lleva. ¡Qué grande! El coche le va un poco de aquella manera, Bueno, pero llegará. Esta gente sigue dentro. Mira cómo van a por él. Ratas. Hay uno que va descalzo, en plan ninja. Venga. Tiene colega, madre mía. ¡Ey! Mira, esta manera creo bastante buena, ¿eh? Están todos por ahí igual. Hasta luego, Soloraga. Pero hay que decir que hay muchos que se quedan fuera de zona, ¿eh? No somos los únicos que nos pasa. Ya. Y este que está dentro aprovecha para disparar ahí. Es que está con la Franco, ¿eh? Ah, vale, vale. Ya te digo, pero el coche ha dicho, venga, que os jodan a todos. Ha dicho, venga, chao. Chaito. Ahí te queda, venga, chao. Oh. Y esta no tiene webcam. Ah, ahora. No van a dejar la cámara quieta, ¿eh? ¿Pesaos? No. Esto, por Dios, cuando queden 3 o 4, que no hagan esto de mover la cámara tanto, porque entonces no la joden, ¿eh? No, antes lo han hecho bien, la verdad, cuando quedaban pocos. Guay. Quizá deberían tener una especie de cámara. Bueno, no tiene realmente, que se vea un poco desde arriba todo. Oh, mira, un japo, madre mía. Este debe ser el más pro de todos. Con las horas que se pegan de vicio. Mira qué nickname más chulo. Sí, corre, pronúncialo, si tiene huevos. Sí, sí. Me encanta, mira este, que está mirando como por encima de la colina y si te das cuenta en la webcam, él también levanta un poco el cuello, ¿sabes? Por diciendo, a ver si así. Eso es inevitable. A ver si así. A mí me pasa eso, también. Ay. Cuando los demás es patético, pero cuando lo haces tú dices, es que no me sale solo. Texturacas que tiene aquí. ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh! Sí que voy adelantada, pero mucho, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que lo llevo más adelantado que vosotros, pero bastante. Buah, la que se está liando. ¿Y por qué, tío? Si yo me he metido en el enlace que me habéis pasado. Por donde... Ya, pero tú estás en una localización distinta que la mía. ¡Vamos! Va, tío, esa muerto y el pobre no sabía por dónde le venía. Estaba bien en plan, ¿por dónde es? Claro, lleva silenciador este, ¿eh? Mira, ahí hay otro. ¿Lo habrá visto? Si no. No sé. No disparaba acá. Joder, han quitado la cámara, me cago. Ah, sí que hay dos. Vaya tela, sí. Problemas. ¿En serio? Notas. Pues está siendo irónico. Mira cómo me... Mira, eso lo hace mucha gente. Cuando les disparan, van dando saltos. Cosa que yo no hago. A mí me disparan y corro sin más. Así disparo yo también, dice. Claro, digo, ¿en serio disparas así? Tenemos aquí un máster mirándonos, no puede ser. Madre mía, quedan un montón, ¿eh? Sí, sí.
Ha muerto muy poca gente. Tío, pero si el círculo es súper enano. No, ¿Cómo van a caber ahí 57 personas? No puede ser. porque debe haber gente que está aún en la zona azul. ¿En la qué? Fuera de la zona blanca. Eso está cortado, no me he enterado. Que debe haber gente fuera de la zona blanca. Ok, no está. Ok, se fue. ¿Se ha ido? No, pero le peta. Ah, vale. Yo creo que igual tiene puesto el micro para que se le abra según cuando él hable. Ah, bueno. Y entonces no le coge. Porque a mí me pasaba eso, cuando tenía puesto en plan para que cuando hablase yo se abriese el micro. Se abría tarde, se cerraba antes. En fin. ¿Qué pasa que en el chat están metiéndose con PewDiePie? ¿Es que está jugando PewDiePie ahí en el grupo? No, ¿no? Ah, pues creo que no. ¿Y por qué se meten con él? No sé. Lo que sí que es cierto, no me he fijado porque estamos hablando, pero esta gente han empezado de cero, sin nada. Sí, teoría sí. Seguro. En teoría, yo diría que sí. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Sí. Vale. Están riéndose de PewDiePie. Sí, pero ¿por qué? ¿Está jugando él ahí? No, pero que dicen que las retransmisiones esta tiene más calidad que las extransmisiones que hace él. Bueno, claro, ¿no? Obviamente. Pero bueno. A ver. Están haciendo coñita. Pero a full, Stupidest Channel y pone igual a PewDiePie. Reyes. Haters gonna hate. Que les toca la moral que el youtuber más famoso sea inglés y no americano. Ah, me dice for some reason I thought this way. Ah, mira, hay uno que pensaba que esto iba a ser en primera persona. Como para. Lo usa casi. Hombre, se puede poner en primera persona el juego. Sí, se puede poner en primera persona, pero. No es recomendable. Es que si te fijas, toda esta gente, que teóricamente es peña que sabe jugar, lo usan en tercera. Ah, mira, hay uno preguntando, ¿es en primera persona? Es que si te pones en este servidor y juegas en primera persona tienes desventaja. Claro. Sion. 55, tío, que digo. Ya veremos cómo funciona esto en Xbox. No se complica. Ha decidido pasar. Llevamos. Nosotros hemos ganado ya 4 veces o 5. 4, ¿no? 4 creo. 4 y una que quedamos segundos Miguel y yo. Sí, bueno, segundo hemos quedado. Hubiésemos ganado, pero mira. ¡Uy, ese! Bueno, eso, más bien. Buah, está desde ahí flipando, Buah, ¿sabes? buah. Lo que se ha encontrado hoy. ¡Oh! Sí, pero está fucked, ¿eh? Sí. Tiene que tener cuidado. Venga, chao. Buah, chaval. It's gone, what two times. Madre mía, cómo mola el pavo, ¿no? Qué grande. ¿Y se va a poner a lootear? Claro, sí, con un qué par. chulo, Pero si ¿no? mira la vida que tiene, mira. Mira. Oh, se ha petado. Cambian la cámara y se ve a una por ahí, arrastrándose. ¿Habéis oído qué pasó en la retransmisión de una partida así del For Honor? ¿Qué va? Hicieron como un sorteo, en plan, que el que ganase se llevaba no sé cuánto de pasta, pero un pastizal, igual 10.000 pavos o algo así. Y ponen a peña a jugar, porque se supone que el For Honor están como publicitándolo de que está enfocado a que sea competitivo, ¿no? Para los eSports. Y los ponen a jugar y ganó un pavo que se aprovechó de un bug que había. Pero se aprovechó. Y no, y los notas dicen. Este resuelta. Sí, en plan, bueno.
Bueno, la próxima vez esperemos que hayamos resuelto los bugs. Y claro, la peña que estaba viendo, bueno, y toda la comunidad del For Honor diciendo, pero ¿qué me estás contando, tío? O sea, que habéis premiado al que ha hecho trampas. Se ha aprovechado de... Básicamente. Que vale, que se ha aprovechado un error del juego, pero le dieron una de pasta. Se ve que con ese bug era como algo así como inmortal o algo así, ¿sabes? En plan, bueno, que era puto ama la partida, vaya. Oh, es un dando. Dios, denle agua a esta mujer. Se ahoga. No, pero si no va a llegar muy lejos. No, está muerto. Les tienen, no sé si los gráficos están bajados. ¿Aposta? Creo que tienen bajados ellos. Mira, Ah, mira, es ¿habéis un visto fallo del juego, por ejemplo? lo del agua? Sí. No, es que he leído que cuando te metes en el agua es más difícil que te den. Por eso que recomienda que cuando te da por nadar para ir de una punta a otra, que... No, si lo digo el bug visual, tú no ves así a las personas en el agua. Ah, Tontos, ¿sabes? bueno, sería igual en la partida esta o algo, no sé. Menos mal que no me compré. Pero bueno, que... Menos mal que no me El For Honor, sí. No, el For Honor está petado también de problemas. El For Honor... Bueno, a un colega nuestro le mola. A Adri le mola mucho. Sí, el juego de 60 pavos no puede tener seguidores free to play estos, ¿cómo me sale la palabra? Joder, no me sale, tío. ¿Qué? ¡Ah! ¡No me sale! ¿El que no te sale? El servidor... Chaval. Buah. Tío, como me sale la palabra. La zona. Están todos en el agua, Nada, los que estén en zona blanca van a ser los que van a ganar, como siempre. Ya. Y que cuando te metes en el agua, recomiendan que bucees, porque es más difícil entonces pero muchísimo más difícil. Se ve que hay como que no han trabajado mucho el tema de que te disparen estando dentro del agua, ¿sabes? Y entonces... Waterfight, mira, sí. Buah. A la derecha tiene gente. Peer-to-peer, coño, que no me sé la palabra. P2P. Los servidores no son dedicados los del For Honor. Son P2P, es decir, entre los mismos usuarios que están jugando son los que hostean. Claro. Y si hay lag, te jodes. Claro, entonces 60 pavos eso, tío. Ah, no está, pero hay que reconocer que con todos los bugs que tiene, aloja mucha gente jugando a la vez, ¿eh? Sí, pero sí, sí. muchísimo. Es muy difícil hacer un juego así que funcione. Sí, sí. A ver, también hay que decir que con las intentonas que tienen, lleve tocando, ¿sabes? Pero con el H1Z1 y demás, hombre, pues... Yo tengo ganas de que pongan aquello de poder saltar haciendo rollo. Tiene que estar muy guapo. La gente el de Division. A ver, el de Division. Perfectamente. Jugar muy agresivos, esta gente. Habría que ver, claro, es que la... Se quedó en un... No. I can imagine Scoom's like, get in the damn car, but the TSM boys, they're coming past, they are just flying through this one, they want to get in the water themselves, they know how this works, but they need to get under the water to make it count, and this is the end, isn't it? This is insane. They're all just running to the water, run to the beaches. I mean, he's going to turn into an absolute mass murderer when they all start to come out of there. People just gonna. The thing is that the people, in theory, the people who are sitting up on the coastline should be the winners of this. I don't. ¿Qué te habéis leído algo del Destiny 2 que no mola o qué? Yo estuve leyendo ayer cositas y no, porque me lo estaba mirando, estaba ahí en plan, no para cogerlo ya,
pero por pegarle un vistazo, porque también el Total War, el Warhammer nuevo que han sacado, me llamaba la atención y estaba en plan... Este se ve que en plan para cuando quieras grabar partida va a haber problemas con el logs, entonces las que transmitir tampoco te va a dejar tener ningún programa para ver a qué FPS te va el juego. Van a poner una herramienta dentro, es decir, necesitas así, ¿sabes? Es que lo quieren escapar por el tema de los hackers. Sí, entonces Pero algo tienen que permitir y a ver cómo lo hacen. No sé, yo sé que la peña se está quejando mucho que estas chorradas dejan entre... No sé qué leí de las nuevas clases, entre comillas, ¿sabes? Las subclases nuevas. Bueno, no sé, yo me esperaré a que salga y a ver la crítica. A mí el 1 me gustó un montón. Lástima que solo estuviese en consola. Sí, es que yo no lo jugué. Yo lo vi algún gameplay y a mí me pintó guay, pero claro, si no tienes consola, te jodes. El único problema que tienen, que en parte la gente no mira... Oh, tenemos seguidor. Bienvenidos. ¿Nuevo seguidor? Sí, pero me sale el nombre. Pues bienvenido, bienvenidas. Ah, vale. 24, welcome. Bienvenido a los Gominolos. Bienvenido. Patrocina, no sé qué. No. Por ahora. Que eso, el tema que le pasaba al ¿cómo se llama? Al Destiny, es que es un WoW. Y claro, han empezado a sacar expansiones muy pequeñitas, eso sí. Y el que se compró el juego de primeras de salida, que gastó 60 pavos, fue comprando todas las expansiones. Y luego sacaron una expansión, o sea, una versión por 30 euros con todo. Pero es que eso pasa en todos los juegos. Tienes que hacerte la idea que si te lo compras ahora, luego vas a tener expansiones que vas a pagar. Y al final, cuando pasen 2 o 3 años, pues vas a tener una versión con todo. Eso es así. Yo creo que no he entendido muy bien. Están cayendo como moscas, Están todos en el agua. Sí, es que... Sí, cierra la zona. Bienvenido, Zarlock. Zarlock, welcome a los Gominolos. Bienvenido. Problemas gordos de esta gente, Es que han 16 aún en esa zona tan pequeña. Sí. Además, literal, ¿cómo está la playa? Es que el japo este está ahí on fire. Parecen calamares. Porque está en naranja, tío. Es tu muñeco, pavo. Es ultra naranja. Vaya tela. Míralos cómo están. Bajo del mar. No puede salir. Los están petando, tío. Madre Dios. Madre mía. Yo me muero, da un infarto ahí. Venga, corre, chaval. Y saldría ahí corriendo con una... Ah, es que son 5 ahí, una granada, a loco. Buah, tío, se acaba de cargar a otro. Mira la zona, la chica que es ya. 13, ¿no? Ah, bueno, claro. Ahí me quedan 13 todavía, Buah, pues 5, yo veo 5 ya. Sí, eso se está crujiendo súper rápido. 3, Dios mío. Es que de golpe vais a ver que empiezan a caer, pero vamos. Sí, claro. La zona ya es muy pequeña. Sí, pues espérate. Bola. Si te fijas, no matan tanto realmente, Más o menos lo normal. Oh, granada. Genial, se acaba de joder la red. Ah, no. Justo ha muerto el tercero y ponía... Oh. 0 kills, los que han ganado con... Ah, en equipo, vale, que uno del equipo ha hecho 5 y el otro ha hecho 0, vale, Sí, vale. han ganado en equipo. Winner, chicken claro, dinner. ¡Yuki! Bueno, la Lila va súper adelantada. Sí. Pues sí, chavales. Futuro. Definitivamente es la zona, Cuando estás bien ubicado, tío. No todos que han caído en la playa, por ejemplo. Estaban jodidos. Sí. También han jugado. Bueno, y era un dúo ahí, y eso es mucho. Fijados, enseguida han caído también, O sea, hay peña ahí que se la ventila muy rápido. Pues han llevado más puntos, no precisamente los que han ganado, por lo visto, ¿no? Mira, el que ha ganado era el THZ. Sí, el THZ,
que él había matado 0 y el compañero había matado 5. Sí, y no, sin pero- embargo van a otro equipo. Pero estos son puntos de antes, ¿no? Porque mira el medio de vida. Ah, con los puntos 30 de minutos. antes. Sí, debe ser la media de las dos partidas. Claro. Pues chaval. Pues eso es por de la pana, ¿eh? Primero ha tardado 30 minutos y el Los otro primeros llevan una delantera. También dependerá de la posición en la que hayan quedado y los puntos de muertes que hayan tenido. Sí. En total. Que este juego son muchas cositas. Y otro seguidor. Bienvenido, Dylan. Dylan, bienvenido. GG39. Welcome. Bienvenidos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Twitch? Vamos a ver la tercera. A ver cuántas horas esperamos para que jueguen la tercera partida. Sí. Esto es un buen momento para que vayáis a por palomitas y cosas así, ¿eh? La palomita y hacer la cena, porque como se peguen como antes, Yo sí que sacamos el pub y echamos una, ¿no? Yo soy fan del cartón piedra este que han puesto ahí, Madre de Dios. Madre de ¿No Dios. te gusta? Hombre, yo qué sé. No se miren a ver. Es muy rollo oficina, ¿no? Por eso. Sí, un poco Minecraft todo. Han intentado que pareciesen los muros de las partidas de Polchink y tal, pero les ha quedado un poco... Les ha quedado mal. Tenemos un nuevo seguidor, Vale, Damián. Soloraga, un placer tenerte por aquí y esperamos verte pronto, ¿eh? Sí. Que vaya bien. Pues sí, tomaremos nota de tu recomendación, Soloraga. Un saludo. A ver qué se cuentan estos. ¿El que dices, Rafa? A ver qué se cuentan, dice. Voy a subir un poco el volumen. Well, honestly, the minimum we have planned is to be qualified in the qualifier, and then once we're here, of course, if Este we no can es, do no a es good angloparlante game and nativo. ¿Qué te iba a decir? Digo, porque habla tan lento, está muy nervioso. that's better. But the main goal was to be qualified, and really, well, right now we have done the great move. Ha hecho 2 o 3 veces, no sé qué. Maybe for a good place. Yeah, I mean, you've made a name for yourself already. Now, have you attempted to qualify for tomorrow's La games as campanita well, vuelve a the first person sonar y duos? esta vez... Bienvenido, Titlet Bambi. Titlet Bambi. Welcome. Bienvenido. Bienvenido. ¡Bienvenido! La voz aguda, dejármela a mí. Ya que no puedo poner así la voz grave. Maybe not be even being qualified, but play 4 hours for the qualifiers and then again 4 hours for the main. So we just focus on this one. Vamos a avisar para los nuevos. Esta retransmisión no es de gente oficial, ¿eh? Somos 3 frikis, pero lo que estáis viendo sí que es la Gamescom. Estamos retransmitiendo el streaming de la Gamescom, ¿vale? Sí. And I've got another one. But the thing is, Y charlando un poquillo de videojuegos. I started De playing por with sí. him. I watched him on stream. PC Open Beta, Then we ¿preparas para started beta, playing Guardianes? together, and we did some duo tournaments. Acaban de sacar el driver para la Nvidia del tirón. Solo para la beta. Vaya. Because we really we got Eso es this lo que mola de synergy, Nvidia. you know, and this team play that Vamos I've a got bajarlo with porque no yo one else le for tengo now. muchas ganas. So when we had the occasion to qualify, A ver si alguno se lo pilla. A mí es que me lo dieron con tarjeta. Pero si no me lo pillaría igual seguramente. No sé, es que vea algo muy negativo. Pero ¿cuál? ¿El Destiny dices? Destiny, sí. Es que no sé. A mí me llama, pero... Está muy bonito, solo los de Halo. actually we asked Casi nada, ¿sabes? ourselves, do we Lo que have se le ha to go in criticado the water es eso, or not? que Finally, decían he called desde el me principio to que la stop in experiencia the iba a house durar next to the muchos water. años, So tal in y the cual. La yellow gente se house, creía que then con el the primer bigger house. tiempo y lo que querían decir era que iban a sacar un montón de juegos en 10 años y que iban a sacar el de dinero. Yeah, I'm not the kind to Pero luego el gameplay en sí está bien. Y por lo que te compres por 30 euros, si te pillas una clave, va a estar bien. So Yo el que me ha hecho dudar, el Battlefield 1, que creo que lo tiene rojo, para el vídeo que va a salir hoy hago spam de paso, ¿eh? Pero vamos a sacar hoy un vídeo en el canal de YouTube de próximos lanzamientos, que es de lo que estamos hablando.
Y buscando información, sacan un DLC nuevo del Battlefield 1, pero a la vez han sacado como un pack que se llama Battlefield 1 Revolution, que te trae los DLCs que ya han sacado, el juego base, el DLC que sacan hoy, o sea, el DLC que anunció hoy, que sale como para el mes que viene, y todos los que vengan después con ese pack ya tendrás acceso anticipado. Y digo, pero... Digo, no sé si yo lo he entendido mal o lo explican fatal en la web. Pero está súper tirado, si comparas el precio, te sale mucho más a cuenta eso que cogerte el base y poquito a poco los DLC. Claro, claro. Se da cuenta de coger ya el pack. Si lo puedes comprar de inicio, pues ya. En el juego base, en verdad, no creo que estén muy contentos entonces, ¿sabes? Ese es el tema. Es lo que le ha petado mucho a la gente. Yo creo que igual esto de cara a Navidad se hubiese llegado a entender que lo sacasen, pero que lo saquen ya. Como, LOL, ahora mismo en directo, sin el audio, ¿no? Sí, Ubisoft y Square Enix acaban de anunciar una colaboración entre el Final Fantasy XV y el Assassin's Creed Origin. Hostia. No entiendo qué van a hacer. Canelilla. Y bueno, también para los que les interese. Pero el arc, tienen que... es lo que estoy leyendo, ¿no? Anunciada colaboración. Aún no se ha explicado mucho, pero bueno. Mira, los mejores momentos de la partida. Madre de Dios, cómo le han dado al Chapi, Ahí salía de un Cristo. Buah. Mira, mira la pava ahí dándolo todo. Aquí el dubstep bueno del 2000. Bienvenidos. Sí, YouTube 2000. Si no hay dubstep, no, Por cierto, no es gamer. el Biomutant, ¿lo llegaste a ver? ¿Cuál? El Biomutant tiene una pintaca que flipas. A ver. Lo dejo por aquí, por el... ¿Quiere ver la gente? Se ve muy guapo este juego. Buah, sí, pero este sale el año que viene. THQ, ya, bueno. Pero este no lo sacaron. A ver. Este es de THQ Nordic. Está guay, sí. Tendrán que mejorar y tal, pero oye. Bueno, vuelve la propaganda, así que estarán un rato en este plan, imagino. Destinidos. Ah, no. Pantalla de Samsung, ¿no? Sí, que es todo lo que están promocionando. Algunos de los premios también que habrán. Es que lo que he leído que no todas van a una cantidad de FPS nice, ¿sabes? Como que se ve con cierto retraso todo. Mínimo, pero... Y el momento este de Para anunciar monitores, va a ser. En plan, el otro ve más porque tiene más pantalla. Madre mía, chaval. La mierda anuncio. Por favor, cambien. Hazle publicidad. Ya ves. Buah, estos momentos son los peores, tío. Propaganda. Fun for everyone. Pero Teamwork si for everyone. Si han puesto a gente que no era gamer, se han puesto... No sé ni coger el puto mando el tío ese. Ay. Madre mía. Pay safe. Nada. A chuparla. A me quitar la publicidad. Otra vez dubstep, tío, ¿qué pasa? En vena. Se ha agotado también la Xbox One Scorpio Edition. Se ha agotado la reserva.
Vaya... flipo, Mira, la esos son gente. mis cascos. Hay que decir que es bonita, que yo la vi y dije, hostia, como guapa es. No entendí el momento de vamos a hacer un unboxing en directo, pero bonita es. La Xbox, pero... Hombre, está chulo. Pero yo con el PC que tengo voy a pasar. Hombre, yo solo que quien no la tenga, que diga, vale, pero el que la tiene yo sepa que se la compra. Pero pero- yo mismo me he comprado la S. Yo no me... O sea, es que no la voy a comprar la... Eso que son 500 pavos para jugar peor que en PC. Porque al fin y al cabo los juegos van a salir en los dos sitios. Es la nueva, es la que ya hay, solo que con apariencia de Scorpio, ¿no? O sea, no, esa va a ser la Xbox One X y además la Scorpio Edition. Ah, vale. Es una edición limitada dentro de la nueva, ¿vale? Vale, yo entendía que era la que ya hay, solo que con aspecto de Scorpio. Digo, la gente... No. ¿De eso era pasta? O yo soy muy pobre. Y yo, vamos, lo miré y dije, es que no me voy a gastar 500 para eso. No merece la pena. A ver, es que si tienes que decidir entre Xbox o Play, sinceramente, si tienes un ordenador, si tienes un ordenador, te merece la pena Play. Solo para poder jugar a los que tiene... Sí, pero yo sobre todo la quería para eso, para jugar a los de la 360, que yo no la he Claro. compatible. Claro. Y aunque Eso sí. es cierto, todos el... Se os corta, ¿eh? Todos los tienes que comprar a través de la tienda de Windows. Ya. Solo el... ¿Cómo es este? El de la realidad esta rara. El VR se llama. No, el... Joder. A ver, Xbox One... Es el que sale, se distorsiona la realidad. Quantum Break. Ah. Ese, por ejemplo, creo que sí llegó a Steam porque no vendía ni el tato. Pero el resto, el Gears of War, el Ultimate Edition de el remaster del primero, el cuarto, todo eso lo tienes que comprar en la Windows Store. Y yo paso de comprar un juego en la Windows Store. Ya. Ya. Pero bueno. No sé. Y aparte que ahí no le hacen rebajas ni nada en la Windows Store, a ver. Yo es que a mí lo de las consolas... A mí este rollo de pagas internet, pagas consola Pagas y luego internet si pagas quieres. cada mes. Luego pagas cada mes para jugar. Es como... ¿En serio? ¿Pagas cada mes para jugar? ¿Cómo? Hombre, yo no he tenido Play, pero yo me acuerdo con el chico con el que salía que tenía Play y él tenía que pagar como una tarjetita cada mes. Pagas si quieres, ¿no? Yo no pago ni un duro con la Play. Ni... Pues bueno, según a lo que juegues, supongo que si juegas online sí que te lo Claro. piden. Si juegas Claro. online, sí. Joder, Quiero decir que depende para lo que tú... Por eso depende para lo que tú quieras. Si quieres jugar online, ya te digo, estás equivocando comprando una consola. Bueno, es que él no tenía PC ni nada, ¿eh? El muchacho se tenía la Play y gracias que sabía usarla. No, en serio, porque era como muy así... tecnologías, le daban como un poco de alergia al muchacho. Pero sí, yo lo vi en ese momento que dije, hostia, yo prefiero 1000 veces el ordenador a esto, tío. Pasta por todos lados, te estás pagando la fibra, te estás pagando la consola en sí, el juego en sí, y encima para poder disfrutar de jugar online. Es como, tío, ¿qué me estás contando? El único problema que tiene para mí el PC, y eso es lo que lastra, es el coleccionismo, que a mí me encanta. Y aquí las feas, las cartuchos y todo es digital. Entonces las consolas tienen eso. Y depende de lo que busques, pues es un factor, es un valor añadido, no sé. A mí eso me gusta. Pero vamos, que da igual al fin y al cabo, porque tú te compras un juego, le han metido 12 gigas de parche en el primer día y el juego que estás jugando, como una vez que se acaben los servidores, ya no tienes ese update porque no está dentro del disco, no sé si me explico. Ya. Y el chaval Pero este, tenemos a Vampires que dice, chome los huevos. No hay ganas. pues nada, Sorry. eso es lo Te has que da, equivocado, te has equivocado de canal. Aquí Siento. no he hecho para huevos, lo siento. No nos apetece, ¿no? Vuelvo hasta mañana, si eso. Vuelvo mañana. No, ya que vuelva. Esto como cuando vas al bar y pone, hoy no se fía. Not today. Bueno, a ver cuánto rato nos tienen esperando. Van aquí 40 segundos, pero después esperaremos ahora. La hostia. Sí, te colgaste el canal Vampires. Podrían poner, ¿no? De partidas anteriores y eso, no sé. Bueno, han puesto nada,
2 minutos y ya. La zona corriendo, ¿sabes? Me encanta el chat de la retransmisión que pone: tu madre es no sé qué, mi pelo no sé qué. ¿La peña? Se aburre esperando. My hairline. O sea que tan ancho. Ok, Nick, is Paris Hilton now. ¿Qué cojones? Venga, un poco más de dubstep. Ahora esos gráficos están retocados, así que no se ve. Sí, no se ve así ni de puta coña. Eso debe ser cinemática, directamente. Ladies and gentlemen, welcome back to the PlayersUnknown's Battlegrounds Gamescom Invitational 2017. We are now moving into game number 3 of our third Ahí el cartoncito. Los demorados son como los del evento, ¿no? Sí, da un poco de pena, de verdad. A mí me da pena. No sé. ¿El que te da pena? El cartón piedra este. Es muy cutre, You know, they were one of the teams that actually weren't in the water. She's good. But no, yeah, we're seeing great things coming out from the teams who've qualified here. We saw Outsider and Butts doing very well. They're also within the top 10 currently. Great seeing the other teams coming in as well and just showing that this is a tournament where anyone can do well in it if they turn up and they play the right style. They went through the qualifiers, of course, doing well enough there, made it to the main tournament and shown what players can do. Do you think everyone turns up to these tournaments and has a game plan, or is it always a matter of assessing the map first and saying, okay, where's the route going to go, where are we going to get dropped off first, and then discussing this amongst themselves? Or do you think a lot of people will come into this with a plan of attack, how they're going to approach every single map? They'll have preferences, sure, but you have to be able to adapt and change on the fly just purely because of that circle being the way it is and how the game pans out. Also, the trajectory of the plane could change everything completely. You can have an intention, you can have an idea, but as said, you've got to be able to be adaptable on the fly and be able to change things up. ¿Os habéis dado cuenta que hay gente que lleva los cascos estos que les promocionan y debajo como los típicos auriculares de botón? Sí. Qué bien lo ha hecho este en el árbol, away from the pack, so to speak. But I tell you what, now there is a very close battle at that top end. Could we potentially be seeing a team that has just qualified, that have just come out of the blue, and they're now at the top? Who knows? Bueno, gente, tercera ronda, a ver si esta gente se calla y empiezan a jugar. La transmisión la lleva Ocre. Sí, la lleva Rafa. Te vienes a quejarte, es lo único que vienes a decir. Buah, gente en 0, entrará Gris y dirá: me cago en la puta, no es una mierda, y saldrá. Bajar el volumen un poquito. Pues me cago en tu puta vida, Rafa, Pues muchas gracias. Así de buen rollito y empezamos. Alguien piensa en mí, qué bien. Sí, aunque sea para cagarse en ti, ¿no? Todo el rato se entrecortan Joseca y Gema. ¡Vaya! Sí. Es que no sé, hay problemas hoy. Gema, lo importante es que hablen mal de uno. ¡Qué fuerte! So great work from them. WTCN and Nithrain still maintaining that first place overall. 44 kill points as well. We'll look down the board. 32 and 32 for C9 and Noble respectively. Liquids down there. Y eres el problema. Bully. Soy un cáncer que hay que extirpar. Es que ves, desde que te has ido ahí, ¿sabes? Más allá del muro. Sabe. WTCM will still be very much up there. They had a very good game in the second, still very high on the kills. You saw them ruining some people's hopes and dreams. I think Hotted actually was at the end suffering from there. Eso es que la conexión que tenéis por ahí es mierda, ¿eh? Sí, vaya. 300 simétricos. Pues mira, lo veo por delante de vosotros. I think Hotted tweet that out so you can get it on his Twitter. But you can also, on the opposing side, alright, it's a good shot to kill someone when you're at that range, but when you've got no armor, when you don't have a vest, when you don't have a helmet, and someone's shooting you with a 7.62 weapon, it just hits like a tank. You know, what is it, 48, 49 points per bullet? Something around that marker. It's 2 bullets and you pretty much rip, unfortunately, especially if they tap you. Que la producción que llevan para esto flipas, también. Nivel de cámaras, grúas, equipo técnico.
thank you guys at home for sticking with us and bearing with us. It's an absolute pleasure to bring you sea, this Nvidia sí, not just mola today, un for the huevo. next 2 days. Also, make sure you tweet the stream and also tweet us your thoughts, who you're gunning for out there, and use the hashtag Battlegrounds. But for now, we're going to go down into the pit where Cameron is standing by with another player. Cameron, over to you. Thank you very much. I am here with Forzen and Jari. Ahora cuando empiezan a poner obscenidades en el chat por la muchacha aquí. Tell the community who you are, what you do. Yeah, Míralo. pretty much clarifies it in the name, really. We're Team Never Lucky, and guess what? We're never ever lucky. Bueno, espectadores, esperamos que tengáis papeo porque esto va para rato, ¿eh? Sí. And you two are streamers, correct? That's your main background right now. What's it like being surrounded by a number of other streamers as well, but also playing with esports pros? How is that experience? I mean, it's definitely a little bit strange because this isn't something that I would usually be invited to because again, there's so many pros in it. So it's kind of tense. I feel like I'm on the kind of the bottom level of the players here, so it's really scary. Aquí hablando tope de humilde y está ahí, bueno, yo he sido los primeros, no sé qué. The skill level is insane. These teams are incredible, like way better than I expected them to be. But it's more fun because then it becomes more of a challenge, right? Whenever you play against them. Okay, and how long have you guys been streaming Battlegrounds? I mean, I've been streaming Battlegrounds since it was in the beta. Son streamings todos, todos retransmiten. Seguramente. What excites you about Battlegrounds? What brings you into Battlegrounds as compared to any other game? You said yourself that you used to be a Hearthstone streamer. What is it about Battlegrounds that makes you keeps drawing you back to that game? I guess with Battlegrounds and with games of its type, it kind of gives you this adrenaline feeling when you're in the final kind of circle, and I like that feeling about it. And I like that you don't have to be the best player to reach that final circle. There's still like an RNG element. Lo que yo no sé es cómo le aguanta. As well as a skill kind of part. Tendría que él está aguantando, o sea. Tiene mérito, ¿no? Eso es corta, eso es corta. It's probably the reason I'm sticking around because there's so many more strategies that aren't even found yet that are really, really good, and it's interesting to see how the game will develop. Yeah, all right. Well, I wish both of you good luck on the next match. Pero guapa, no le hace falta tanta. No, es que encima no le hace falta, es la cosa. Game number 3 of third-person duos at Gamescom for ESL Invitational. Back to you, Sims and Pansy. All right then, let's get this thing underway. Remember guys, we want to know who you're gunning for. Who are you backing? Who are you supporting? Pansy does have Twitter open. Make sure you use the hashtag Battlegrounds. We'll get some of the names up on there, see who the people out in the live stream as point. And for everyone out there as well, doesn't matter where you're watching, thank you very much for joining us. It's an absolute pleasure to be bringing this to you once again. Make sure you tweet the stream. Make sure you use hashtag Battlegrounds. Let's get everyone in. Let's get a ridiculous amount of viewership once again. And let's send this third and final duos third-person match out with a bang. Para Deluxe Edition del Fortnite por 38 euros. ¿Cuánto? 38. 38. ¿El Fortnite cuánto valía de entrada ya? ¿Qué valía? ¿60 el Fortnite? Está bajando. Oficialmente es 30 y pocos. What a Cinderella story for them. They've just pocketed a great deal of cash too if they really grind out this last game. So for me overall, it's super imperative that they play it well and play it smart. But this is when they will get nervous, they will get a little scared. You don't want to make errors. You just want to place well. But this could also encourage players who need Pico, en plan, comprándolo también por G2A o. No sé, lo está viendo Kimmy. Ahora está mirando en Instant Gaming. Tienen a este a 25 euros el Battlegrounds. El Destiny lo van a lanzar a 30 y pocos también. Darías del Warcraft 20 pavos. 10 euritos al mes. Bueno, voy a hacer un poquito de spam, ya que tenemos que esperar mucho. Vale. Si alguno de los que nos está viendo tiene ganas de ver juegos que van a salir nuevos, dejo por ahí un enlace.
Aprovechamos para comentar que tenemos un canal en YouTube también, por si a alguien le interesa. Hay gameplays, hay reviews, hay tops, hay un poquito de todo. Sí. Llevamos poquito, pero bueno. Estamos en ello. Pero hay material, cada día hemos ido subiendo cosas. Hay gameplays, hay tomas de contacto. Por lo general, Hay todo, sí. sin que sea una ley fija, intentamos subir todos los días. Y hasta ahora lo hemos cumplido. Y si queréis tonterías y cosas estas, pues tenéis el Instagram, que es buscando por Gominolos oficial también, con 2F. Y listo. For me, it's keeping eyes on who fights incredibly hard to get themselves into a position where they can still do well in this, because a lot of them will need kills now to come in for them. They will also need a good positioning, so it's getting that balance right and trying to provide the best action they can and you know, be smart about this. So it looks like, again, because Victor was on the screen, all of his fans have just gone crazy, so it's kind of hard to get around that. It brings a good audience, and you know what? I'm going to hold my hands up. He's doing a hell of a lot better than what I expected. Sometimes you just can't predict how people are going to do and how they're going to transition, especially with people that play a variety of games and don't really stick to one genre, so to speak. Looks like the players got the tarmac. Let's see where she comes in from. ¿Cómo? No sé, Top Donators. Ah, ese José que nos donó €1, creo. Algo así. Pero que se queda hasta... Estos se quedaron, no sé, como 30 céntimos en plan... Joder, qué cara salió la broma. At any extremity on the map, you will be able to find a car, whether it be the one near Yasnaya, whether it be the Milta one, you can fly that far. So this means everything is up for grabs. This is the game I want to be seeing. This is the spawn that can really get us some fun. Who's going to go for the BDP of getting to the military island? So straight off the bat, we saw Luminosity Gaming. They just dove straight out and straight down. Evermore running on the coast. I wonder if him and his teammate will be moving potentially over to spawn island like they have been doing. We've got some melee base. This is going to make me happy. This is what I want to see, of course. We've got about 4 teams. LG have actually backed from this. They're going to go to Ferry Pier and play around the side. I think you've got Oshi 7 there. I see Serenity, Mazzarini, and who's that on the very edge of things? So the Liquid guys are going to play the edge side in. El abazo, ¿no? You could easily split transmisión. two teams and they kind of polarize. We'll see where they choose. Mazzarini heading towards that big red apartment side, it seems, with his teammate. Bueno, se ha empezado ya, ¿no? Sí. There's loads and loads of options available for these guys. A ver cómo va la partida ahora. Se ha bloqueado. Again, looking around him, it does seem as though these guys will be getting the apartments under wraps. That's theirs for the taking now. Buah. A mí se me... Se va cortando. Muy fino esto. Se va cortando, se va cortando. Desastre. He's a player within the top 10. Him losing out this early is a massive, massive issue for him. So again, that could then hinder their entire run through this tournament unless his team... Pues la transmisión va bastante mal. Ya ves, chaval. Hay 1500 personas pues y... esto es de Microsoft. Sí, Mixer la está liando. Sí, la gente está escribiendo en el chat, lag. Sí, todo el mundo dice que está lagueando a 480. Porque además salió el mensaje de ¿tienes problemas con la conexión? Baja el no sé qué. Y digo, ¿pero qué dices? Y empiezo a ver que todo el mundo tiene problemas. ¿Me estás diciendo que el Minecraft cuesta 94 céntimos oficialmente? Land. You can see the guys who've got the car race winning. Boba's on that. He's going to be able to get up towards the likes of Lipovka early. Maybe Milter if they fancy it. But oh lord, the late drops coming through could be dangerous. That's a scary one. They're going to be in for a treat as they land, unfortunately. It might not be the better end of a treat as well. Long players coming in. Cross and Drifter working with, they've got a Mac with the look of it, a little Uzi, and a couple of as well. When it's more time-efficient looting, the rows of houses like that, I think we all know that you can go through them very quickly. You're likely to get ARs, UMP, you know, anything like that, you can generally walk away quite nicely out. But look at this spread, this is really weird. Evermore, it might be in some trouble here. Have a look at this. Is Ollie and the boys going to run up on them eventually? I'm curious if that happens. Keep an eye on that in the back of your minds. We also have a bit of a battle down towards the Milta Bridge as well. Cloud9 getting a little bit of a glimpse on the cars kind of going through there. That's going to be Sweater keeping tabs on this one. But yeah, this is very... Isn't normally this rife, but you can see everyone trying to get these compounds. A couple of shotguns. That's pretty bold, just letting them fly. Maybe trying to get a connection. Vaya lagazos. In the chamber. And now he's going to go back, maybe get some high ground. Pega unos que no veas.
¿Cuánto le ha pagado Microsoft para que se haga en su From him in the plataforma? next compound, try and get some gear, see what's around here. Picking up as a press, in fact he left in was the handgun, level 1, as well as the helmet as well. Shotgun in the back pocket. Just generally wandering around. Going to move in the US because the compound's completely done, including the garage. But Ross, excuse me, he's trying to run away. Flom says, No no, vas a you ver are nada, not running away, my friend. You are going down, and down he goes. Joder. To left to be safe to chase a kill, you know, rather than just let him get away with it, try and live again, just hunt them down, pressure them. When they're that low health, not only obviously they're going to fall, he's a big concern, and things do go wrong for you, and you can easily make mistakes. They advanced on that, they take down one squad. But as you mentioned, there's a lot of people there. There's a lot of people at George as well. We've got a good split. They've all claimed their... For 5 teams. Here we go over towards the more eastern side. Oh, Break's going to be interesting. Moondie's here as well. There's not enough loot for 2 teams, but where Moondie currently is, it's slightly weapons they have guys as well. We'll keep eyes on that. He's marking it down. He knows they're there. Good intuition as well. Good team play, making sure they keep it marked, keep the communication going, because you don't want to get caught out here. They can break off, excuse the pun, and go down towards Melted Town if they want. And yeah, you're seeing them silhouetting on the good spot. Try to readjust. You love to see it. Put a marker down, call to your teammate. That's exactly where they are. Make sure you've got your back to them and just running away from them. Make sure they don't have any kind. Toca un poco la moral eso del streaming, ¿eh? KS as well as we move on board with Chappie. Just están haciendo muy mal. Trying to get a random shot if he could. Dice Tío, es que esta gente... 480p dicen que pueden. Es que a 480 me parece tercermundista, tío. Pero es que dice que ni así, dice que está lagueado en 480p. Leans forward, but unfortunately doesn't find any connection. Ahora he bajado a 480, pero es que esto es patético verlo así. No, tío, no, sí, no se va a ver mejor. No. Se sigue lagueando, que se laguea a 1080 al menos. Claro. Dice, el stream está lagueado, quiero la devolución del juego. Wow. Rip the stream, unplayable. Dice uno de los... vuestros comentarios no ayudan a la situación. Vaya fail, tío. Es que si no hay quien vea la partida así, tío. Gentuza. Tienen 1000 y pico de personas, 1200, que son 400. Que es nada comparado con lo que llega a tener Twitch. Nada. En plan 25, 30.000, 400, o sea, 40.000. Fácil. Se han pirado 200 personas por esto, ¿eh? Eran 1500. Claro. Dice, me encanta Mixer, pero también quiero ver el evento. Base. They're into the smaller, isolated piece. And I wonder if they've noted that the other teams are still close by. There is one other team here with them. By no. But they will eventually need to move, tuck themselves in towards the bridge, and probably prepare themselves to trade out and get over to the other side. There's a little bit of area on this. They can. This could be a big battle going down. Hard to back away from this area. Mostly open ground on it, unless you've got a car to just quickly make that escape. Well, a teammate with them, so if he did go down, he could have at least clawed him back. However, his teammates in a Ay, qué rabia. they can kind of pincer them here and move together as a little squad and try and get multiple angles. They'll be looking. I mean, there's only one real place they can go, right? But look at them, Luminosity. They're getting healed up, but they're just looking outside the windows. This finds the an 8-time scope in play there. Smoke's going to go down, so he's probably going to push back. Esto porque ellos tampoco están teniendo problemas para jugar, que si no... No, ellos juegan bien. Claro, como a ellos no les afecta, pues total, pues... My stream is fine, ¿pero qué dices? It's not only using the window for cover, for example, but using the pillar behind it, so you are using a fraction of the vision available. And Ninja's got to be very careful here. So depends who gets the engagement properly off here, but again, I've got to say, if you're going to put money on it, you put it on the guys inside. No se puede ver nada así, far better. They're not in the business of this. Just heal up, get ready for more. Especially on the back of an M16, if a bullet comes out of that and it's at the face, it's going to
Damage. The player does drop, moving aggressively. However, Ninja's outside the house, got an SKS himself. Can he do something? Will they advance forward and try and do it? But I don't believe. Excuse me, I'm actually on the wrong person there. We're actually on the point of Xeon, but they've got eyes on the prize. They know, I think, where Cloud9 is. You wouldn't be worrying so much. One of. It's this could be quite tricky, but we saw Borg was playing through. Mira cómo se va la gente, es que es normal. Sí, sí. Xeon here, although. Se van a saco, ¿eh? Sí, sí. Claro, tío. Quedan 1200. Ah, no, 1200 son los que están allí. 1200 son los que lo están viendo actualmente. 1200. Vale, lo están viendo ahora. Vale, sí. Por el IP, güey. Está yendo peña, eran 1280 cuando lo he mirado. Eran 1500. Yo creo que hay gente que lo que hace es cierre. Sí, pero digo que habrá gente ahora que cierre. Pues antes que son ellos también. No sé. I mean, there's no point in running out, right? Oh, here we go. So try and crack some shots. Like we said before, there's a man who will look, which is actually this time round he's not going to do it. Don't want to give away his position, which I suppose is fair play because he's already got to remember two people coming across from these people. They might think, well, it's time to move, but neither of these two rosters wanting to make any advancement whatsoever. Ninja's team currently, I think they are top 6, so a win for them. Oh, random person pokes around the corner. Squisha there. Remember, as well made it to the top 2, lost out to Yunru in the end. So he's got some real ability. Right and finishing the edge of Naya right now. Cleanly done. Looks for the trade out. Is expecting to come back. Uncle for her to try and cross out of there. That wall is not easy to get through. So she might. Madre mía, 1236. La cosa va cayendo. Because if you can't do that, you have to run all the way front here on the police station, then go all the way just to get. That is actually behind it. Bullet comes in, hits the pan, but unfortunately, he will fall just as it happens. That's Mayhop Wango. No sé vosotros, pero yo no me estoy enterando de nada de la partida, ¿eh? No, yo tampoco. No nos entramos de nada. No sé, que lo arreglan o algo. Igual consiguen que se estabilice o algo. Roots there. They're not exactly going to be playing too aggressive, I can imagine, but look, here we go. The Velo has finally spread out. I can imagine that's Sequisha and Julia at the moment, because that was opposing. Okay. Sky gets the UMP out. Good control. 6 shot, actually. Nice. Headshot bangs him down. Full auto now, ready to rumble. He spotted Julia as well in the doorway. He's going to go for the aggression. This is very smart. Ooh, again, using third person very well. See the revive. Gives it a second or two. Check to see if she's pushing close. For the rush. He's going to go probably now, I'd say. No, he's working his way in slowly, but this is smart from Julia, actually. She's taking her time as well, rushing it. No, Tavello is now getting closer and closer and closer. She just wants the fight. She wants him dead. She wants this over and done, and she's going to have to get it done now. Both on full auto. We've got the AK up against the UMP. She engaged. Venga, va, el momentazo nos vamos a perder. El tira y afloja. El tira y afloja entre estos dos no lo perdemos, verás con la tontería. Julia, but he still gets away. That could be enough though, just to allow him to get Sakisha up. Excuse me, allow her to get Sakisha up, should I say? But he's coming back in. He's moving. Really annoying. Pushed it around the corner. Does he take her down? No, he doesn't. He gets hit himself. But he gets it. 2 kills in the back here. Velo, amazing work from him. Aggression came out, but then again, when you're the last man standing in your roster, what else are you going to do? You might as well have gone for it. He knew he was applying so much pressure, and he did go through with it. Seals the deal and takes them both down. Credit where it's due, though. Sequisha and Julia played that really well. I think, if anything, you've got to be a little bit more suspicious. There's no easy way to win that situation. But let's look at how you're seeing Borg play this out. You can tell he's a first-person player, right? He's peeking that as if he's looking for the angles that can only be seen. I'll see a couple of counts, mostly with shotguns, still very viable for taking these buildings. You kind of need it. He does, looking in place. Sees a player around the corner, goes in, takes him out as well. So that's 2 sick. Down. Nobles feed. Now we're into his top 66. Cake taking out 1 shot. Also, Yunru bagging himself some kills. These guys are playing really
well, super time you see them approach a building, now they're doing it, now they're going to go in. Pre-firing already, as you saw around the corner as we hop on board with kicks, POV, 2 people go diving out of the US. He's got them. Keeps laying and all of a sudden Qué desastroso el lag que está teniendo, Oh, the US running away from him. Lo que me sorprende es que no lo arreglen, es como que bueno, les da un poco igual. Mira, ya han bajado de los 1200, Y aquí de Twitch también se está yendo la gente, éramos 14, ahora somos 9. Claro, la peña si no lo puede ver bien, claro. A ver si lo arreglan y arranca un poco esto, porque... Of what Noble have been doing. They've decided, okay, we need to get center circle here, we need to get a compound, we need to get set up, and that's exactly what they're doing. Meanwhile, speaking of TSM, Smack gets a kill of his own, he'll take down Shaka. Moving. And that's going to be Viz. Looking at the crit, let's see what else they got in here. His little body. Does he have anything good? Clearly on his screen he does. 8-time scope, very... literally better. Some really big upgrades there. Yeah, let's have a look at the overview map if we can. Check in where the circle's going to be going towards what we have. Look through. A lot of that kind of open terrain still going to be up for play. Not too much there. The mansion, of course. The pod still going to see the throwing down. So, not the battle we're watching at the moment, but there's still going to be battles absolutely everywhere. This is the mini mansion. Nade comes in. Unroot still stays calm under pressure. This guy's delivered time and time again. He does. On the other side against a couple of players who are giving away their spot, but he's not in a great advantage. This little real. Yeah. But he's keeping an eye on the prize, and there's a person inside that bottom floor. Scopes down, but he's too quick. He needs to help his teammate out though, because there is 2 in there, I believe. No, they're looking over the wall there. Will he be able to see that player though from where he is? The US is there if he needs to just bail and get the hell out, but at the moment he's just... I believe this is Killer Kapowski's POV as we jump back to Sweater for a second. Watching the angle, watching the corner, doing the 3-peek, making sure no one's down there. I would suggest that he probably knows someone's here. So cautious. Yes, it's going to be Borg who takes out Moo with an AKM. He's knocked him down. Here comes the call though. So good. Jesus. When unfortunately Crunch couldn't come in. There's a third person as well. He needs to land. He's land. Oh, the Madre Dios, la galeo. Has proven to be a beast. Give us some Joder, con la retransmisión, tío. Just love it. Yo sé que va discreto, con la camiseta a rayas. Sí. Looks like break really suffered throughout that one. A bit of a shift. We're still seeing the Noble guys come alive in this. Por aquí dice la gente que está allí que después de refrescar se les ha ido el lag. Pero... Ya lo he probado. Pero no. Voy a probar a ver. A mí me sigue, yo he refrescado y me sigue, tío. It's a Mexican standoff right now because whoever steps outside the door unfortunately will be Dink. Can try and get away. Dink comes in. No targets are found. Grenade runs straight through the window. They cooked it, but it didn't find a target whatsoever. In the meantime, Stone Mountain takes down Serenity as well. He's going to go for another grenade, but as he steps out, he gets melted. He has to rush in here to try and get his teammate out. As he's doing so, though, he's getting lit up himself. Grenades are coming in thick and fast. Needs to be extremely careful. See them eyeing this up. Using it. You can see this guy trying to close the doors, keep this one safe. But there's no backing away. He needs to take a final one, give them a reason to be busy, otherwise one will push. He can go for a revive, maybe the lead, and the throw comes in. It's a good throw as well. It might just do the job. There it is! Absolute dunk work coming out. That's going to at least take down one. He might need to look for a little bit more to double check the other. Sí, la verdad es que no está funcionando muy bien. Back away in time. He saw what was happening and he fell off it in a smart way of playing. But so far, Primos play. Vicstar's going for the long play here. He better be meted up to the team. Because they're going to be moving into some seriously damaging circles very, very soon. They need to get a car. They need to get the hell out of there and get the really just on the way. Here's his team. Ollie, they're going to. So they're going to come in from that shore side. I'm curious how good their gear is because they worked that northeastern side. They took down Ever, but the problem. Not much to be seen. Yeah, that's why I saw a level 1 helmet, level 2 vest, level 1 vest. They're going for games.
And the fuel as well, they've got a decent amount of fuel. They might just play this. They could honestly put the boat out here, just stay outside of it, play back in late. I wouldn't actually blame him for it. Mazzarini still alive as well. Oh, shots coming in on the heels. Which window is going to be containing the player that's been absolutely drilling you? Got to be careful. Bit of a superstar, but we can see a bit of a boat battle going down. Hayes can still do some work. He's able to shoot on this one. Voy a hacer un cambio rápido a ver si esto funciona. But again, how much ammo? Not much. 30 in the clip, 18 in the pocket. You can't afford to do this. Drassel just got knocked out. Yeah, I was about to say Drassel just got knocked out from falling. Did he get out of the boat too fast? Knocks out Scoom. God, I think he did. And now they hear it. They know that he's in trouble. Holding the boat still. Luminosity Gaming trying to get in towards maneuvers, just tearing that tail out, but they can go to the rocks and play on the rocks as well, get some fire back towards them. Desastroso, ¿eh? Those shots from Hayes, but again, how much ammo? Not much. 30 in the clip, 18 in the shot down. And this battle as to what that's Lo que no entiendo es por qué la gente que está allí está como defendiendo. No sé, está fallando tanto aquí como en Twitch, como en todos lados, ¿eh? Eso es problema de ellos directamente. Sí, de hecho acaban de decir Darío, en plan actualiza y refresca. Actualizado y refrescado 3 En veces. Twitch quiere decir tu frontal. Y no, perdona. No. Sí, a mí le he dicho una pava de las tallas allí y le he dicho, no tío, yo he refrescado y sí que tenemos problemas, So he's actually been tanked up. You've just seen there on screen. Kicks going for another one. Nice scoping in. Zooms in, gets the third. Looking over the Harry Potter. Makes sure no, which is fair game to him. Looking down at the kill feed. Scoom takes out Spadge. I actually think it was Spadge who potentially killed his teammate. Remember it in the kill feed, so that potentially could be revenge for him. Yeah, I actually believe it might have been. I'm not 100% sure myself, but Adren's still in this. The Blues moving in quickly here. He's going to take the shot, nice control. Gassy Mexican denied this round. First kill on the board for Adren, but it's not too bad in the end as he's going to find another one. Nice control on the tapping here. You're going to see that coming through. Fours in the meantime, but not quite towards the top. Still within, you know, you're in the 50 range. You need to be looking at 20s, that sort of thing. If you want a big, you know, big shot at this game, you want to change down, look, 10. As well. Anger, so Anger can still die. Qué mal, lay por down the Dios. fire. Smart approach. That's going to cause them to peek and play out, and it does. Sick play, intuitive, clever motions from the CS players from Mythic. With the M16 A4, it does 41 per tick. And just ticking it away, another kill on your screen. As soon as I'm going through that, Bobber GG takes out one. The long scope though, he's got the scope for it and he's got the Kar 98. Let's see if he can actually find a target, leans so forward. Hard to hit it. He's doable and he's a damn good. I wouldn't doubt him for a second. This is going to play back up towards Mansion. This is going to force the players out of the damn water. Sorry, Liquid boys, I know you like it. Not doing the same. Not going to, you know, give them grief for it. It worked well in the last game, but look at them getting a little too close. They just got out. This is huge. He died from falling to the floor. There's no revive here. My man, and then get back. Boat's going to be torn to shreds. Can he get it in time? I don't think he can get the loot done. He has to peek up. He has to get to the top of the water as the other Liquid guys in this team v team action. Liquid, unfortunately, finding a watery end there. Out in the ocean, we'll see Liquid as well. Salud. Team out with the 16 A4, 45 players remaining. Is everybody up now? Did we see any final stragglers? I mean, it's not really a great time to be doing it once we've had a lot going on here. And in the little a beast compound. here. Do you want to leave him to take? Let him take whatever he wants. Compound. Over from it a little bit. Pretty Yeah, shocked because you have a pretty broken near wall Mansion. around here and it's such a good place. You've got the parking lot here, he's got the house. Then in front of it, you've got that wall and the container that goes all the way around it. Smack takes out one of the Nobe guys. His teammate died a little bit earlier on. Very light loot here, it seems. Oh, no, excuse me. There is an M4 on his back. I didn't see that for a second. I was kind of curious. You know, decent Pues nada. all of the, No he perdido nada porque no hemos visto Sigue nada. bajando el conteo de la peña. Sí, sí. But not kill feed.
Le acabo de decir a uno, digo, solo hay 1000 personas viendo. La gente se está yendo. ¿Qué haces que no arregláis? Y me dice uno de ellos que está jugando. Solo son 999 más que tú. Y yo en plan, pero es imbécil. ¿Qué te pagan por defenderles, tío? Si hay lag. Obviamente estarán arreglándolo sí o sí, pero que no los defiendan, o sea, que se limiten a jugar y pasen, no que nos están haciendo, dando a entender que a todo el mundo nos falla internet, ¿sabes? Que es en plan, tío, somos muchos para que nos falle a todos. Pues no, está claro que no es un ridículo, ¿sabes? Es que se me hace muy ridículo que la peña que está... Eso, es como... no es indefendible. Claro, casi se le está pirando, tío. Claro. Toyed with. I'm curious to what gun he's got his back. I didn't see that before. It is. If they might have seen someone or heard people shooting at him. La verdad. Jared did manage to find Hayes. They were the guys by the water, so the water strat not working out this time. But Stylish Noob, we've seen this guy's very good actually. He's got a scar on his back, decently. They're going to know he's here. I'm not sure if the door opening would have done it, but here we go. Oh, Anger's just got wrecked. Not only playing against someone, you have no time to take the fight. Stody managing to get into this one as well. Finally seeing him kick off, which is always good. Dice, la que le está volviendo más intrigante. Joder, es que no me estoy enterando de nada. Taken down outside of the play zone. He was the one fighting with Julia and such. But Borg just found Juan, but I'm sure that's the same. Mira, Gemma, tienes la edición toche de Lori a 8,59 euros. Del que ya hay, ¿no? Sí, sí. Ahora vais al sonido. Ahora se va todo, tío. Está petando todo. Qué tremendo. La... You can see it pinging through, dropping a little short there. 7.6, it takes a while to travel, don't be mistaken. That is a long distance fight he's taken. It's close, but it's certainly no cigar. And the reload time comes in. He's a little probably frustrated with that, if anything, but might be able to get back for a bit. No, opts not to, keeps his position quite. Pues nada, gente, indicaros que... qué desastroso. Sí, justamente eso, que los problemas son del streaming oficial, no nuestro. Madre de Dios. Y de hecho acaba de petar, así que... Venga, bravo. Esto no podía ir peor, ¿Esto también es culpa nuestra? Bueno, yo entiendo que esto también viene en sintonía con cómo funciona el juego. Ya lo he dicho al principio del stream, pero es que estas cosas pasan cuando, bueno, cuando no tienes las cosas controladas desde la base. Claro. Claro. No puedes hacer esto. A ver, ahora vuelve a funcionar. Andrés se le ha dado lo que veo. Bueno, parece que es estable, es más o menos... ¿Qué va? Vamos a ver si podemos ver al menos el final de la partida. Mucha gente se queda fuera del área, Ey, pasa. Por la se la lleva por medio. Yo muero, pero tú te mueres. Hombre. ¿Vendas? A Vendas no te curas por ahí, este tío no... Igual no tiene nada más, ya he dicho, mira. Nada, está muerto. Estaba intentando ahí ganar un poquito de tiempo, pero... position on the leaderboard overall, and there is no big building left inside that next circle. And here we go. This is where it all gets a little more interesting. And still the mansion. These boys have been here from the very start and they're holding their ground. You saw in the kill feed as well. Smack taking out Butts, looking around, making sure no one's creeping in. This mansion belongs to them. Están todos pegaditos, Esta zona está curiosa como ha quedado, con las casas por medio y todo. Pero están fuera de zona, Sí. Stylish Noob's followed them. They're all three of them have come together. Stylish Noob's in the building in front of the C9 guys. He was initially behind them, and now he's in front of them. Whether or not he can actually get a look on it, we'll find out in just a second. Move on board. It's going to be from WTCN. Of course, this guy's there. He is an absolute animal at taking these guys down. Flum trying to dodge and wheeling. Get the kill, he does. And yes, so there's maybe hope. 30 seconds for the revive. Lex can do this. He can make it happen for... No way! Got toyed with a taste solo mid al carajo. but this will ruin it
Se han cepillado, ¿no? A todos. Estos tienen que largarse de ahí ya. Eso está mal. Como no espabilen. Smack takes that music down in the kill feed also, but look, they're in the only compound left inside this circle, just on the edge. They can walk, let people just wander through. At the moment, we'll see Sweater making his way up, looking around, checking left, right. You can hear the gunshots going up. He's second down, Stylish New. That's the guy they were toying with him earlier on, keeping him locked. Hostia, cómo se ha cambiado la mira, tío. Knocks out Wall. He's got to run, he's got to go. He's out in the open. Shots are coming in left, right, and center. It's a complete mess. Will he survive? I think he's going to go down. Guau, está vendidísimo ahí. Sí, el coche le va a estallar en la cara. No, mira, no va a hacer ni falta que estalle el coche. Madre mía, en la cara. La que se va a liar ahí. LOL. Yo tengo el coche, en plan, venga, YOLO. Looks towards the door, he knows he's being pressured. Ninja's already gone down, he's expecting that close push. The shotgun still so viable here. We're down to 5 players, the tiniest of circles. And Chipsy, the Luminosity guys need this one in the back. That could be a good victory for them. He's going to get the shotgun out, which is fair play. He's just peeking and poking that corner, hoping someone comes up the stairwell. If they do, they are boxed in. That shotgun's going to do so much damage. 9 pellets to the chest will absolutely dominate a play. What do we have? TSM are both still alive. Okay, so Así que está, solo mid, quedan 2. Look at TSM's positioning. They played it very well. They didn't know how well they played it. So I think we've got basically 2 teams alive, 1 solo. That's it. Chipsy can be Juan también en la casa, sí. He could make it so the other team can't win. He could make the other team suffer. If he plays this very slow and gets campeando ahí como un loco. circle, the game is his. Or they can do the same to him, but then Supongo que puede tener controlada la escalera y si alguien sube, gira de golpe. O no son del mismo equipo. Sí, bueno, en teoría sí, ¿no? No, los de abajo no son del mismo equipo. Ah, no son del mismo equipo. Bit of a splash damage on that, going to keep Chipsy on his toes. The heal comes out. He wasn't pre-boosted, which is surprising. They could have capitalized on that, but they didn't. Se pone a curarse en medio con un par. Have they changed? No, you can still see 1 player below. Los solo mid tienen que entrar, TSM just need to be patient. They don't need to move at all. This is what I mean, that eventually in this meta, in this sort of situation, in this circle, in this end, you can use shotguns here, but as soon as you get past this environment, it's fair play to everything. He's now got full stim on basically here. Buah, tío, qué tensión, ¿no? La zona. Oh, shit, ahora tiene que bajar saltando por huevos, Pero queda otra, sí. We're going to find out, is he still in the circle? I don't think he is. He will be forced. Claro, pero él tiene la vida al tope, va a esperar. Hombre, ahí está perfecto puesto. Madre mía, los de... No ha llegado. No, le ha caído. Esta gente está muy bien. This is insane. Quedando arriba. 6 kills coming here for Biz. 2v1. This should be GG. Complicado, to the wall game here. Let's see what you can do. It's about to rain in. TSM just Pues si no va a llegar, ¿no? This is their game. They will not allow this to change. Or can Gypsy go against Pero le cortará el paso. Y la de humo para que la tira. Ah, para acercarse. He wants this fight as well. He doesn't care about this. The circle's a new place. So basically what's going to happen now, Fizz is just going to be the man to get the frags. He doesn't care too much. He's allowed Smack now to get to the safe position. He's got the cover in the new circle. He's the last line of defense. And let's see it from Gypsy's perspective as well. What does he do in this one? How does he get out of it? He's got to move any second now. Ahí está. Mira, mira. Uy. No, imposible. Team solo mid. Winner win. Muy bien, lo han hecho muy bien. Ya ves. Se han colocado rápido. Team Solo Mid finally get a win on the board. Smack and Biz at the end, coming up clutch. Everything unfortunately was just on the line for Gypsy. No ha jugado bien, sí, señor. Qué pena no haber visto la partida entera. Pues sí. Llevan auriculares y luego estos rojos son silenciadores para no oír absolutamente nada, Claro. Ah, yo pensaba que... No, pero los que llevan, que son rojos con almohadillas... Eso sí. Esos se los ponen para jugar. Lo que pasa es que se los deberían poner y se ponen los suyos y los otros encima. Supongo que
les toca publicitar o lo que sea. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? I genuinely think this is going to be quite close. Yes. I really, really do. There's a lot of teams that we saw in a regular basis being within that top 10. And here we go. At the top, it's Yuki and THZ throughout this one. Great finish from them. WTCN, not surprising, again had a great game. Cloud9 up in third, and Luminosity merely making it to fourth, but they're still doing a great performance. They really did make it through. Mira, pues van ganando, los que llevan segundos han remontado. Sí. Por puntos. ¿Se llevan algo estos por ganar? No tengo ni idea. WTCN is my surprise of the day, and Yuki, what a play from him and THZ, really sticking in this one, playing a longevity game. You can see pues ya está, ¿no? Esta ha sido la tercera partida. En principio ya está. Ya está, solo eran 3 partidas. Yo creo que sí. The others around the 30 marker playing a little bit more for the getting into the positional sort of victory. Sí, so ya han dado el premio de oro, ¿no? A ver si dicen algo y ya está. Outsider Butts did nicely themselves. They were one of the qualifiers, just missing out on the money though. But Yuki and THC, considering these are the two teams that essentially, or should I say, two of the teams who went through the open qualifier have made it to the top 5. Han arreglado el lag en el momento oportuno, I like about this game. If you're good online, if you can play it, if you get on those ranks, you get on those ladderboards, and you deliver on a regular basis, you can come here and provide us with some great games. You are more than capable of doing so. This is what it means to me, and this is going to mean the world. Qué pena, qué pena. Porque me está molando, la segunda partida me ha molado mucho verla. Y esta, tío, la mierda del lag. Han tardado en arreglarlo. Qué pena. Ah, mira, el resto del plan lo podéis ver aquí, a ver. Sí, mañana 25 y el pasado 26 hacen dúos. Mañana hacen dúos y pasado hacen squads. Ah, mira, pues puede estar guay, ¿no? Y se llevan pasta, tío. Sí. Hoy $62.000 para el ganador hoy. Guay. Bueno, ¿para los dos o para cada uno? Si es dúo, yo imagino que sea para los dos. Porque mira, el del squad se lleva 180.000. Podríamos mirarlo. Al menos el del squad podría estar guay. Pues bueno, people, sí, ya no hay más. Esto ya se ha acabado. Ya mañana a las 4 se vuelve a hacer otro invitational y ya para los que nos sigáis viendo, avisamos, ¿no? Por Twitter y ya está. Sí, haremos un tweet antes y ya está. Hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Esta transmisión. Pues muchas gracias a todos los que estáis por ahí. Bienvenidos a los que os habéis suscrito. Y nada, ya nos vemos mañana si estáis por aquí. Y si no, pues nos vemos en los próximos días, que nosotros estaremos haciendo streamings también de jugando nosotros a este juego y a otros más. Y ya está, pues más. En YouTube también tenemos mejores momentos de este juego. Correcto. Así que podéis ir a verlos. Pues nada, gente, un placer, encantado que estéis aquí y nos vemos en el próximo. Que vaya muy bien, hasta luego. Chao. Adiós.